Capítulo 256 Invocación. Grandes dragones. Dos de ellos. Sin embargo, tal como dijo Sogeiki, ya era demasiado tarde. Ni siquiera un dios celestial podía evitar las acciones de Sogeiki en un momento como ese. Cuando la luz negra aterrizó sobre la luz plateada, en realidad rebotó. La energía celestial de atributo tenebroso en realidad no pudo destruir ese atributo espacial increíblemente denso. Momentos después, esa poderosa luz plateada comenzó a retorcerse y distorsionarse, transformándose increíblemente rápido en un vórtice absolutamente enorme. Incluso el dragón demonio tenebroso palideció ante ese vórtice. Frenéticamente batió sus alas para mantenerse en lo alto, mientras que Don Fang y los otros emperadores celestiales tampoco se atrevieron a relajarse. Todos podían decir que eso era un grieta espacial del caos. Eso no era una mera técnica. Era una verdadera grieta espacial del caos. Cualquiera que esté atrapado en el centro de él sería instantáneamente separado y asesinado. Incluso los dioses celestiales no estarían dispuestos a tocar esa cosa. Aunque los dioses celestiales tenían cuerpos duros, ¿quién sabía dónde podría conducir una grieta espacial del caos? En ese momento, no había nadie capaz de retener a Sogeiki. La luz blanca plateada que emanaba de Sogeiki solo se hizo más fuerte. Como creador de esa grieta, no se vería afectado porque todo estaba siendo generado por su gema de teletransportación espacial. Las terribles ondas de energía estallaron violentamente, causando que la espantosa grieta espacial del caos se ensanchara aún más. Las densas ondas de energía celestial hicieron temblar a todo el castillo Xuantian. Momentos después, una enorme figura voló repentinamente desde el centro de la grieta espacial del caos. Era un dragón. Un dragón gigante. Ese dragón tenía más de 100 metros de largo, y sus alas tenían el tamaño de gigantescas nubes de tormenta. Ese era un enorme dragón cuyo cuerpo entero era de un color rojo vibrante. Las potencias del palacio Xuantian quedaron atónitas. Ninguno de ellos hubiese imaginado que Sogeiki podría usar la gema de teletransportación espacial para convocar a un enorme dragón. A juzgar por el tamaño de esa cosa, estaba mucho más allá de las capacidades del dragón demonio tenebroso. Sogeiki en realidad tenía una carta como esa. Incluso era capaz de convocar a un gran dragón. No es de extrañar que hubiese ido por la gema de teletransportación espacial. Él tenía una técnica secreta increíble para usar. Ninguno de ellos sabía que la gema de teletransportación espacial podría usarse de esa manera. A juzgar por su tamaño, ese gran dragón recién llegado era suficiente para ser el equivalente de todas las otras potencias del Palacio Xuantian juntas. Independientemente de quién ganase o perdiese, eso sería un golpe apocalíptico para el Palacio Xuantian. Era imposible vencer a una criatura tan poderosa sin pagar un precio catastrófico. Eso era lo que Don Fang estaba pensando, pero la persona que estaba más conmocionada no era ella. Era el dragón demonio tenebroso. Eso era porque el dragón demonio tenebroso podía sentir claramente que el gran dragón ante él tenía la más pura y exaltada línea de sangre del emperador dragón. En otras palabras, ese era uno de los verdaderos descendientes del emperador dragón. Una vez había declarado que incluso la progenie del emperador dragón no necesariamente sería capaz de derrotar al dragón marino del terror en los océanos, pero eso era solo hipotético. Entre los dragones, sin duda, los descendientes del emperador dragón eran los más poderosos de todos. Y. Ese gran dragón era claramente un adulto. El dragón demonio tenebroso sabía muy bien que la majestad del aura de la línea de sangre del emperador dragón significaba que no había forma de que durara mucho en una lucha contra ese gran dragón. Eso había sido cierto incluso cuando estaba en el apogeo de su poder, y ahora, recientemente había sufrido lesiones graves. Cielos. ¿Qué tipo de presagio de fatalidad había ofendido el Palacio Xuantian? De hecho había convocado a un gran dragón como ese. Si la llegada del gran dragón había causado que las fuerzas del Palacio Xuantian sintieran un temor y horror incomparables, entonces lo que sucedió después los llevó a la desesperación absoluta. El enorme vórtice plateado que era la grieta espacial del caos no se cerró después de que emergió el gran dragón. Después de que apareció, voló directamente detrás de Sogeiki, y lo primero que hizo fue fijar su mirada sin titubear en el dragón demonio tenebroso. Una potente aura draconiana se extendió instantáneamente. En el instante siguiente, otra figura enorme comenzó a emerger lentamente de la grieta espacial del caos. Cuando apareció, la temperatura ambiental de todas las montañas alrededor del Palacio Xuantian en realidad comenzaron a dispararse. Las energías atmosféricas del atributo tenebroso fueron en realidad las primeras en desaparecer, y la formación de sellado tenebrosa se evaporó como el humo. Sí. Ese era otro gran dragón, y ese era en realidad 2 veces más grande que el primero.
Cuando ese terriblemente grande dragón emergió, el dragón demonio tenebroso casi cayó de los cielos cuando sintió el aura del segundo dragón. La aterradora aura draconiana por sí sola era suficiente para aniquilar a los 4 emperadores celestiales. Eso es, los ojos del dragón demonio tenebroso se hincharon, y no pudo evitar que sus alas se estremecieran. Reconocía al segundo dragón. Lo reconocía genuinamente. Ese es el emperador dragón. Don Fan y los 4 grandes ancianos estaban completamente estupefactos. Eran emperadores celestiales, lo que significaba que eran potencias supremas entre los humanos. Ningún maestro de joyas celestial se atrevería a respirar fuerte en su presencia. Pero, cuando vieron esos 2 enormes dragones de la etapa Dios celestial que parecían ser aún más terroríficos que los dragones marinos del terror, finalmente se sintieron completamente desesperados. Bañados en sangre. Entonces él no solo hablaba por enojo cuando dijo que nos bañaría en sangre. Él es capaz de hacer eso. Si hubiese sido solo un gran dragón, entonces las fuerzas combinadas del Palacio Xoantian podrían apenas igualarlo, pero frente a ellos había 2 grandes dragones adultos. Pero aún, el dragón más grande emanaba un aura que probablemente era similar a la de un dios celestial de nivel máximo. Algo así podría matar al dragón demonio tenebroso con facilidad, y ni hablar de a ellos. Cuando apareció el segundo gran dragón, batió sus alas y lanzó su gran bola de fuego volando hacia los cielos. Luego voló para pararse detrás de Zhou Weiqing, levantándolo sobre su cabeza draconiana y luego levantando la cabeza con orgullo. Un grueso rayo de luz roja salió disparado, cubriendo a Zhou Weiqing dentro de él. Sus majestuosos ojos draconianos se llenaron de una mirada de emoción. ¿Por qué Zhou Weiqing fue al Palacio Xoantian para adquirir la gema de teletransportación espacial? Era porque necesitaba usarla para atraer esos 2 grandes dragones, para que no tuviesen que destruir el reino brillo espacial y arruinar toda la isla joya celestial. Si tan solo necesitara invocarlos, podría hacer eso siempre que quisiera, ¿verdad? Sin embargo, antes de eso Zhou Weiqing no estaba absolutamente seguro de hacer eso. Esa iba a ser su última carta de triunfo. Cuando apareció el segundo dragón demonio del terror, había considerado hacerlo, pero no estaba seguro de si funcionaría. El continente Xoantian estaba a decenas de miles de kilómetros de distancia. Podría incluso convocar esos 2 grandes dragones aquí. La gema espacial de teletransportación no tenía muchos usos restantes. A menos que fuese absolutamente necesario, no se arriesgaría tan casualmente. Pero la situación ahora era completamente diferente. Binger estaba muerta, y Zhou Weiqing se había vuelto loco de dolor. Dada la situación, ¿cómo podría seguir siendo racional? Quería vengarse por Binger, pero él ni siquiera estaba cerca de ser lo suficientemente fuerte como para hacer eso. ¿Cómo podría ser un partido para el Palacio Xoantian? Y entonces, no le quedaban otras opciones. Inmediatamente tomó la decisión aparentemente insensata de convocar a los dragones, y su éxito le había demostrado que tenía razón. Cuando Zhou Weiqing había abandonado el reino brillo espacial, el gran dragón Huiyao había colocado su marcador de ubicación dentro de la mente de Zhou Weiqing y también le había dicho el método necesario para invocar a sí mismo y a Duzi. Zhou Weiqing se había estado preocupando demasiado. Desde cierto punto de vista, podría decirse que los 2 grandes dragones no existían en el continente sin límites. Existían en un ámbito separado por completo, por lo que la distancia realmente no entraba en juego cuando se pasaba de un reino a otro. Como resultado, Zhou Weiqing tuvo éxito. De hecho logró convocar esos 2 grandes dragones. Los ojos de Huiyao brillaron con un rayo. Ya se había recuperado por completo, y su mirada majestuosa se movió también hacia el dragón demonio tenebroso. Gracias, Weiqing. Tú nos ayudaste a escapar. Parece que te has encontrado con algunos problemas. Habla. ¿Qué necesitas que hagamos? La voz de Huiyao era muy baja, pero cuando habló causó que las montañas temblaran. Todo a su alrededor lentamente comenzó a ponerse rojo. Eso era completamente diferente de cómo el dragón demonio tenebroso o el dragón marino del terror usaban energías atmosféricas. Cuando usaban energías atmosféricas, claramente tenían que depender de sus propias energías para hacerlo. Ese gran dragón Huiyao, sin embargo, había emitido una sensación completamente diferente. Era como si las energías atmosféricas se hubiesen sometido voluntariamente a él, permitiéndole de forma natural dominarlas. Cuando el dragón demonio tenebroso escuchó las palabras de Huiyao, se sintió desesperado. Los dragones eran extremadamente orgullosos, y nunca permitirían que los humanos los mandaran sin una buena razón. La razón por la que permaneció aquí y protegió al Palacio Xoantian era porque el Palacio Xoantian estaba lleno de la descendencia de la línea de sangre del dragón demonio tenebroso.
Sin embargo, esos dos grandes dragones que tenían la línea de sangre del emperador dragón en realidad parecían ser sumisos hacia Sogeking. Eso era simplemente increíble. Ninguno de ellos tenía idea de que Sogeking realmente había salvado la vida de esos dos grandes dragones. Si no fuese por él y sus mujeres, Lucy probablemente hubiese muerto hace mucho tiempo, y ninguno de sus hijos hubiese sobrevivido. Si no fuese por ellos, Yao tampoco habría sido revivido. Por lo tanto, aunque esos grandes dragones eran figuras increíblemente orgullosas, trataban a Sogeking como un igual absoluto. Era un camarada, un aliado, un amigo. Sogeking respiró profundamente. Justo cuando se estaba preparando para dar la orden de matarlos a todos, una voz estridente gritó de repente. Weiking, no lo hagas. Binger no está muerta. La voz fue seguida por dos figuras que salían del palacio Xuantian a gran velocidad, e inmediatamente se movieron hacia Dongfang y los cuatro grandes ancianos. Esta vez, fue el turno de Sogeking de estar aturdido. Aunque su mirada se había nublado por la sed de sangre, todavía era capaz de ver claramente quién acababa de salir volando del castillo Xuantian. Dongfang Namjoon vestía un vestido verde largo, y al lado estaba Shangguan Binger con un vestido blanco largo. Parecía que estaba perfectamente bien y tan hermosa como siempre. Dongfang Namjoon llevó a Shangguan Binger hacia adelante, sus hermosos ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Todo eso era técnicamente debido a un malentendido. Cuando Sogeking llegó aquí y comenzó a gritar, Dongfang Namjoon lo había escuchado desde el castillo Xuantian. No se dio cuenta de que Sogeking ya sabía con certeza que algo le había sucedido a Shangguan Binger. Cuando lo escuchó gritar así, se sintió un poco enojada. Ella le había dado lo más precioso que tenía. Todavía la veía menos digna que una esposa, y entonces, ella no emergió de inmediato. Además, ayer, Dongfang y los otros cuatro grandes ancianos ya habían aceptado la sugerencia de Dongfang Namjoon de liberar a Shangguan Binger. Dongfang Namjoon se había paseado casualmente hacia la habitación de Shangguan Binger. Cuando vio a Shangguan Binger, incluso bromeó con Binger y le dijo que no se precipitara de inmediato. Querían hacer que ese hombre malo se sintiera impaciente y ansioso por un tiempo. Temía que Shangguan Binger guardara rencor, por lo que había pasado bastante tiempo charlando con ella en los últimos 2 días. Las dos habían discutido muchas cosas, pero ella había olvidado devolverle el anillo espacial a Shangguan Binger. Esa era la razón por la cual Sogeking no había podido alcanzar a Shangguan Binger todo ese tiempo. Todo esto tomaba tiempo para describirlo, pero en realidad solo habían transcurrido unos momentos entre que Sogeking llegara por primera vez al castillo Xuantian y los dos grandes dragones fueran convocados. Cuando Dongfang Namjoon liberó a Shangguan Binger a la salida del castillo Xuantian, el equipo de Sogeking ya estaba preparado para la guerra. Las palabras "mátenlos a todos" estaban atrapadas dentro de la garganta de Sogeking, sin poder salir. Debe recordarse que tanto Yao como Duosi habían aumentado sus auras y estaban esperando la señal. Una vez que realmente ordenase que mataran a todos ante él, lo llevarían a cabo sin dudarlo. Esa aterradora aura supresora continuó suspendida en el aire, pero Sogeking solo se quedó mirando con los ojos abiertos. La antigua aura mortal que emanaba se derritió como la escarcha en el sol, mientras que el enrojecimiento en sus ojos también retrocedía gradualmente. Binger no está muerta. Binger no está muerta. Sogeking no pudo controlarse, y sus lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro mientras su cuerpo comenzaba a temblar aún más. Devuélveme a Binger y te perdonaré, dijo Sogeking roncamente. Su voz no sonaba amenazante, pero tenía a esos dos grandes dragones a su lado. Dongfang Namjoon finalmente volvió a sus sentidos. Cuando miró la patética y llorosa cara de Sogeking, no pudo evitar sentir una acidez en su corazón. Olvidó que ella era la maestra del palacio Xuantian y, en ese momento, se convirtió en nada más que una niña pequeña. Si yo fuese la que estuviese en problemas, ¿estaría tan ansioso? Me niego. Adelante, mátame. Dongfang Namjoon levantó la cabeza y miró fríamente a Sogeking. Sogeking estaba aturdido. Cuando vio que Shangguan Binger estaba bien, de repente pasó por estado de ánimo, elevándose desde las profundidades de la depresión a las alturas de la alegría. En ese punto, ya no sentía tanta enemistad. Cuando escuchó a Dongfang Namjoon rechazar, en realidad no sabía qué decir. No sabía cómo se suponía que debía manejar esa situación. Solo que, cuando vio esa expresión obstinada en su rostro, no pudo evitar sentir pena por ella. Al final, fue Shangguan Binger quien resolvió ese punto muerto. Pequeño gordito, ¿qué diablos estás haciendo? Anjuen me ha estado tratando maravillosamente. Estoy bien. Mientras hablaba, convocó a sus alas del dios del viento y voló hacia Sogeking. Claramente, nadie iba a detenerla.
Don Fan y los 4 grandes ancianos se habían callado por completo. Podían sentir claramente que si algo le sucediese realmente a Shang Wanbinger, Zhou Weiqing probablemente habría ordenado a esos 2 enormes dragones enormes que subieran al castillo Xuantian. A pesar de lo astutos que eran, no tenían soluciones para lidiar con estos 2 hegemones. Las alas del dios del viento eran increíblemente rápidas, permitiendo que Shang Wanbinger apareciera casi instantáneamente ante Zhou Weiqing. Ignorando el hecho de que había tanta gente presente, Zhou Weiqing inmediatamente la tomó en sus brazos mientras usaba ambas manos para recorrer su cuerpo descaradamente. Solo después de asegurarse de que estaba completamente sana, finalmente se relajó de verdad. A pesar de que mucha gente estaba mirando, Shang Wanbinger no se resistió en lo más mínimo. Ella simplemente se aferró con fuerza a su cintura, presionando su rostro contra su pecho. Aunque ella y Dong Fangnam-Yue habían llegado hace unos momentos, la conversación fuera del castillo se había llevado a cabo utilizando energía celestial. Por lo tanto, incluso dentro del castillo ella sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Por su bien, ese hombre había estado dispuesto a enfrentar a todo el palacio Xuantian. Iba a bañarlo en sangre, solo. ¿Cómo podría ella no sentirse conmovida? Ese era su hombre, su pequeño gordito. Dong Fangnam-Yue miró a Zhou Weiqing, que estaba de pie sobre la enorme cabeza de Guiyao. Sus ojos no pudieron evitar enrojecerse, porque sabía que dentro de unos días tal vez nunca volvería a ver ese hombre. Estaba celosa de Shang Wanbinger, celosa del hecho de que podría estar con él, mientras que Dong Fangnam-Yue tenía que asumir todas esas responsabilidades por sí misma. El legado de su padre, el futuro del palacio Xuantian, eran los grilletes más pesados que tenía que soportar. Zhou Weiqing y Shang Wanbinger se abrazaron durante bastante tiempo antes de separarse lentamente. Ninguno de las potencias del palacio Xuantian en realidad se atrevió a molestarlos. La asombrosa presencia de los 2 grandes dragones de la etapa Dios Celestial era simplemente demasiado aterradora. En un momento como ese, ya no se preocupaban por la cara del palacio Xuantian. Estaban preocupados por la supervivencia del palacio Xuantian. Pequeño gordito, estabas equivocado al culpar a la hermana mayor, Angyue. Ella me trató muy bien y me dijo muchas cosas. Previamente, el palacio Xuantian de hecho me confinó temporalmente a mis aposentos porque no estaban seguros de por qué habíamos venido, pero no me lastimaron. Cuando la hermana mayor Angyue escuchó las noticias, inmediatamente volvió para convencerlos de lo contrario. Estaba planeando salir a buscarte hoy. Zhou Weiqing se rascó la cabeza, suspirando mentalmente para sí mismo. Sintió como si su vida estuviese cambiando demasiado rápido. Luego se volteó para mirar a la distante Dong Fangnam-Yue, sintiéndose bastante incómodo. Entonces, Angyue, supongo que fue un malentendido, tartamudeó Zhou Weiqing. Dong Fangnam-Yue se mordió los labios, luchando por evitar que sus lágrimas cayeran. Sin embargo, ella simplemente no podía detenerlas. Zhou Weiqing extendió sus alas y voló hacia el palacio Xuantian. Los grandes dragones Huiyao y Dusi simplemente se quedaron donde estaban, esperándolo. Estaban seguros de que nadie se atrevería a causarle problemas a Zhou Weiqing con ellos presentes. Shang Wanbinger no se movió, solo se quedó en la cabeza de Guiyao, con una expresión bastante extraña en su rostro. Dong Fangnam-Yue no había retenido nada en sus conversaciones con Shang Wanbinger, incluyendo lo que había sucedido entre ella y Zhou Weiqing y los sentimientos que sentía por él. Al principio, Shang Wanbinger había culpado a Zhou Weiqing por eso. No importa lo amable que fuese, todavía era una mujer, y tenía 2 hermanas en casa. Ese pequeño gordito, realmente tiene un amante en cada puerto. Incluso cuando va a un continente diferente, todavía no se detiene. Pero cuando Zhou Weiqing arriesgó todo para desafiar al palacio Xuantian hoy, ese pequeño resentimiento desapareció de su corazón. Ahora, ella realmente simpatizaba con Dong Fangnam-Yue. Dong Fangnam-Yue era el maestro del palacio Xuantian. Naturalmente, no había forma de que pudiese regresar con Zhou Weiqing al continente sin límites. A ella le gustaba, pero no podía estar con él. Ese era el tipo de sentimiento más agonizante que había. En comparación, Binger era mucho más afortunada. Don Fan y los 4 grandes ancianos eran ahora algo más que espectadores. En verdad, en su mayoría sentían admiración por Dong Fangnam-Yue. Aunque podría haber sido guiada por sus sentimientos, su evaluación de Zhou Weiqing era acertada. ¿Quién hubiese imaginado que ese joven podría convocar a 2 grandes dragones? Si no hubiese sido por Dong Fangnam-Yue sacando a Shang Wanbinger, probablemente no habría forma de tener lo que estaba por suceder. La fundación del palacio Xuantian, construida durante miles de años, probablemente habría sido completamente destruida. Shang Wanbinger estaba de vuelta al lado de Zhou Weiqing, metafóricamente hablando.
A juzgar por el aspecto de las cosas, eso no iba a resultar en una pelea después de todo. Don Fan dejó escapar un leve suspiro, luego agitó su mano y condujo a los 4 grandes ancianos de nuevo al castillo Xuantian. Ella hizo eso parcialmente porque su presencia allí era superflua, y en parte para mostrar que el castillo Xuantian no tenía ninguna hostilidad hacia Zhou Weiqing. Don Fan no era tonta. Dejar que Dong Fangyue hablara en privado con Zhou Weiqing era en realidad la mejor opción en ese momento. Zhou Weiqing guardó sus alas, aterrizando ante Dong Fangyue. Cuando vio las lágrimas correr por su rostro, mientras esa mirada obstinada permanecía en sus ojos, su corazón se suavizó al instante. Angyue, todo fue un malentendido. Todo fue por mi culpa, pero nunca sospeché de ti personalmente, solo pensé que el palacio Xuantian iba a hacerle algo malo a Vinger. No importa qué, fue todo por mi culpa. Atreverse a admitir la culpa era uno de los rasgos personales ejemplares de Zhou Weiqing. A veces, había muchos problemas entre un hombre y una mujer que eran causados por ambos lados siendo tercos y cabeza dura. Si una de las partes pudiese admitir voluntariamente un error, incluso la más grave de las disputas se resolvería fácilmente. Pero, por supuesto, eso era solo si ambos realmente se amaban. Cuando Dong Fangyue vio esa mirada sincera en la cara de Zhou Weiqing, de repente saltó hacia adelante y se arrojó en sus brazos, sollozando en voz alta. Ella no estaba llorando porque le disculpaba, estaba llorando porque, después de hoy, probablemente nunca volvería a verlo. Ella no podía soportar dejarlo ir. Con sus brazos alrededor del cuerpo suave y flexible de Angyue, Zhou Weiqing no pudo evitar sentirse emocionado. No pudo evitar soltar, Yue, ven conmigo. Dong Fangyue siguió llorando sin parar, incapaz de responder de inmediato. Estaba muy feliz de que Zhou Weiqing dijese esas palabras, pero, ¿podría irse? Ella llevaba demasiadas cargas sobre sus hombros. Todo el palacio Xuantian la necesitaba. Por lo tanto, después de escuchar la sincera invitación de Zhou Weiqing, ella solo lloró con más fuerza, usando sus manos para golpear el pecho de Zhou Weiqing. En cuanto al dragón demonio tenebroso, estaba extremadamente incómodo debido a que los 2 emperadores dragones lo estaban mirando. Dijo tentativamente a Guiyao, si estás dispuesto, puedes descansar un rato en mi casa. Parece que esto no fue más que un malentendido. Guiyao lo miró con calma, y luego dijo, nos quedaremos aquí. No quisiéramos molestar su descanso o cultivación. Como todo esto es un malentendido, todo estará bien una vez que todo haya sido explicado. Nos iremos pronto. No creo que este lugar sea el continente sin límites. El dragón demonio tenebroso secretamente dejó escapar un suspiro de alivio. Era mejor si los 2 iban a su lugar. Esos 2 eran capaces de invocar una cantidad abrumadora de energías atmosféricas de atributo fuego, mientras que su propia residencia estaba llena de energías de atributo tenebroso. Si realmente fuesen a visitarlo, probablemente le llevaría una eternidad restablecer su guarida a su apariencia habitual. La única razón por la que extendió la oferta era para demostrar su sinceridad. Sí, ese lugar es el continente Xuantian. Estamos a decenas de miles de kilómetros de distancia del continente sin límites, dijo el dragón demonio tenebroso respetuosamente. Un parpadeo de profunda preocupación apareció en los ojos de Guiyao. Cuando Zhou Weiqing los convocó, se llenaron de excitación ya que finalmente regresarían al mundo exterior y no necesitarían destruir el reino brillo espacial. Ese era un lugar que sus antepasados habían establecido, después de todo. Si pudieran evitar destruirlo, sería ideal. Pero, después de unos breves momentos de emoción, se llenaron de preocupación por sus hijos y también por ese enemigo sin nombre y aterradoramente poderoso. Incluso si fuesen capaces de encontrar ese oponente, ¿podrían recuperar a sus hijos de manera segura? Zhou Weiqing acariciaba la espalda de Dong Fangyue. Él dijo en voz baja, deja de llorar, Angyue. Mi corazón se rompe cuando te veo llorar. Tampoco quiero separarme de ti. Pero, al igual que tú, tengo muchas cargas y responsabilidades. Necesito regresar para salvar a mis padres, y también hay muchas otras tareas que debo realizar. Quiero quedarme contigo, pero no digas más. Dong Fangyue levantó la cabeza, mirando a Zhou Weiqing con sus ojos enrojecidos. Solo quiero preguntarte una cosa. Una vez que todo esté resuelto, ¿volverás por mí? Cuando vio esa terca y esperanzada mirada en sus ojos, no dudó en decir, absolutamente. Por supuesto que lo haré. En cualquier lugar entre 5 y 10 años a partir de ahora, volveré aquí y te encontraré. No solo vendré a buscarte, sino que te llevaré lejos. Estoy seguro de que para entonces, nadie en el continente Xuantian podrá detenerme. Te llevaré lejos, incluso si tengo que secuestrarte para hacerlo. Las palabras de Zhou Weiqing eran extremadamente dominantes.
El rostro desconsolado de Dong Fangyue finalmente reveló una pizca de felicidad. ¿De verdad? No me mientas. De lo contrario, voy a dirigir al Palacio Xuantian para que ataque tu continente sin límites. Zhou Weiqing se rió amargamente. Mi punto más fuerte es también mi punto más débil. Soy blando. Especialmente hacia mis mujeres. No te preocupes, haré lo que prometí. Dong Fangyue asintió lentamente. Te esperaré. 5 años, 10 años, incluso 20 años o más, te esperaré. No. Si no vuelves a mí en 10 años, asumiré que estás muerto. Dirigiré personalmente todas las potencias del Palacio Xuantian hacia el continente sin límites para vengarte. El corazón de Zhou Weiqing tembló. Cuando vio esa mirada obstinada en sus ojos, se volvió aún más reacio a separarse de ella. A pesar de que solo habían estado juntos brevemente, podía decir por sus ojos que a él le importaba tan profundamente como a cualquiera de sus mujeres. Esa era una mujer que era digna de su amor. No te preocupes. Definitivamente estaré vivo. Por tu bien, y por el bien de mis esposas, definitivamente seguiré vivo. Dong Fangyue resopló. Escuché de Wenger que eres un total libertino. HMPH. Soy la última, ¿me oyes? De lo contrario, una vez que me lleves de vuelta mataré a las extras que llegaron después de mí. De 5 a 10 años. Podría ser un dios celestial para entonces. No estoy bromeando contigo. No me atrevería. Realmente no lo haría. Zhou Weiqing se rascó la cabeza. Ni siquiera sé cómo se supone que debo explicárselo a las demás cuando regrese. Parecía que realmente tendría que mantenerse bajo control en el futuro. No importa cuán hermosas fueran las mujeres que conociese, él se mantendría a una distancia respetable de ellas. De lo contrario, estas mujeres finalmente lo desgarrarían miembro a miembro. Cuando vio que Zhou Weiqing asintió con la cabeza obedientemente como un niño regañado, Dong Fangyue no pudo evitar soltar una risita. Al momento siguiente, las lágrimas una vez más comenzaron a caer en cascada desde sus hermosos ojos. Vamos. Vete. Me temo que si no te vas de inmediato, no estaré dispuesta a dejarte ir. Dong Fangyue le lanzó una última mirada persistente y luego se volteó lentamente con la espalda hacia él. Ella no quería verlo irse. Zhou Weiqing respiró profundamente, apenas capaz de controlar sus emociones. Apretó los dientes, luego se adelantó para empujar a Dong Fangyue hacia él, plantando un profundo beso en sus labios que la derritió por completo. La luz plateada brilló. Un latido más tarde, Zhou Weiqing apareció en los cielos distantes, aterrizando en la cabeza de Weiyao una vez más. Vámonos. Weiyao y Dulce intercambiaron una mirada, luego al mismo tiempo extendieron sus enormes alas y volaron hacia los cielos, volando muy lejos. Dong Fangyue los vio irse, con una mirada perdida en sus ojos. Weiqing, tienes que volver. Te esperaré. Zhou Weiqing estaba de pie en la cabeza de Weiyao, incapaz de controlar sus emociones por un largo tiempo. Shan Wanbinger se mantuvo a un lado, sin molestarlo. Ella era una chica realmente buena que siempre sería considerada con los sentimientos de los demás. Podía sentir claramente cuánto le había dolido a Dong Fangyue separarse de él. ¿No había sentido ella lo mismo cuando se separó del pequeño gordito? Weiyao y su esposa volaron hacia el oeste. Sus movimientos parecían muy lentos, pero en realidad viajaban increíblemente rápido. A Zhou Weiqing le había tomado 2 días completos de vuelo para llegar al castillo Xuantian, pero les tomó solo unas pocas horas en el camino de regreso antes de ver el mar una vez más. Weiyao retrajo sus alas ligeramente, permitiendo que su pesado cuerpo descendiera sobre el océano. Weiqing, ¿por qué viniste al continente Xuantian? Si es posible, Dulce y yo queremos evitar volar por los cielos sobre el océano. Las energías atmosféricas del atributo agua sobre el océano son extremadamente densas, lo cual no es bueno para nuestro cultivo. Además, si tuviésemos que volar a través de los cielos del océano, la vida marina de abajo sería fuertemente impactada por nosotros. Algunos podrían estar tan aterrorizados que morirán en el acto. No deseo ver eso. Zhou Weiqing finalmente se había recuperado. Pensó por un momento y luego dijo: tenemos un camino de regreso que es bastante rápido, pero, ¿qué deberíamos hacer con ustedes dos? ¿Sus cuerpos son tan grandes? Weiyao sonrió. No necesitas preocuparte por eso. ¿Has olvidado la gema de teletransportación espacial? Podemos residir temporalmente dentro de ella y dormir. Si necesita algo, puedes llamarnos a tu gusto. Esa gema no parece estable, así que utilizaré el tiempo para arreglarla y rehacerla. De lo contrario, ese tesoro inigualable será inútil después de algunas activaciones más. Zhou Weiqing se rió. Eso es perfecto. Muy bien, entonces, los pondré a los dos dentro.
Mientras hablaba, movió su muñeca y envió al vehículo del emperador del mar volando para que aterrizase dentro del océano, mientras su tapa se abría. Tal como ya había dicho, si los dos cruzaban el mar, las aguas debajo de ellos se volverían de un tenue color rojo. Su aura natural y densa de energía de atributo fuego ya había causado la muerte de un sinnúmero de peces y flotando hacia la superficie, completamente cocidos. No es de extrañar que Guiyao no estuviese dispuesto a volar sobre el mar. Incluso criaturas tan poderosas como los dragones no estaban dispuestas a cometer demasiadas muertes sin sentido. Zhou Weiqing y Shan Guanbinger ingresaron al vehículo del emperador del mar. Guiyao intercambió una mirada con su esposa. El aura roja y espesa se desvaneció repentinamente a su alrededor cuando sus cuerpos gigantes se transformaron en dos rayos de luz ardiente que se disparaban hacia la gema de teletransportación espacial sobre el pecho de Zhou Weiqing. Sentía como si una enorme cantidad de energía acabara de verterse en él. Antes de que Zhou Weiqing siquiera tuviese la oportunidad de obtener una idea clara de las energías involucradas, Guiyao y Dusi desaparecieron por completo. Cuando desaparecieron, el mundo a su alrededor volvió a la normalidad y no apareció más el color rojo en los mares. Zhou Weiqing cerró la tapa del vehículo del emperador del mar, luego se dio vuelta para mirar a Shan Guanbinger. Había pasado casi un año desde que los dos habían salido en esa expedición. Finalmente habían completado su misión. Y era hora de volver a casa. Zhou Weiqing sostuvo la mano esbelta de Shan Guanbinger, y luego dijo de manera lastimera: Binger, sé que tuve la culpa. Estaba equivocado. Lo juro, ella será la última. Nunca volveré a tocar a otra mujer. Bien. Shan Guanbinger dejó escapar un suave suspiro. Solo mantén el control de ti mismo. Pequeño gordito, solo quiero decirte que hay muchísimas mujeres maravillosas en el mundo. No puedes hacer que todos sean tuyas. Puedo perdonarte, pero de vuelta en casa están mis dos hermanos y Tianer, y también esa pequeña bruja que se sacrificó para rescatarte. Zhou Weiqing se rascó la cabeza. Lo sé. Todo es mi culpa. Esta vez, cuando vuelva, si entro en otra relación con otras mujeres, pueden seguir y castrarme. No voy a expresar una palabra de queja. Shan Guanbinger dejó escapar una risa sobresaltada. Tú lo dijiste. No vuelvas a tu palabra. ¿Puedo regresar mis palabras? Y además, ¿realmente podría soportarlo? Zhou Weiqing se rió maliciosamente. Shan Guanbinger resopló. ¿Por qué no? Todo lo que haces es intimidarnos. Zhou Weiqing la tomó en sus brazos. No se puede llamar a esto intimidación. El término para eso es amor. Mira, ha pasado años desde que te ve. Siento que eres una extraña. Déjame ver si mi Binger fue maltratada recientemente en el Palacio Xuantian. Veamos si has adelgazado. Capítulo 257. No pienses que ya has ganado. Con ese retraso, pasaron otras 2 horas. Finalmente, los dos finalmente activaron el vehículo del emperador del mar, que se precipitó directamente hacia las aguas profundas del océano. Se puede decir que todo ese año en el continente Xuantian fue extremadamente gratificante para Zhou Weiqing. No solo había completado su misión, su propia cultivación había mejorado mucho, con su energía santa llegando al 38º nivel, un paso más cerca de su núcleo santo. Zhou Weiqing podía sentir vagamente que si realmente lograba consolidar el núcleo santo, su poder se elevaría cualitativamente otra vez. Entonces, tal vez incluso podría enfrentarse a las potencias Dios celestial sin miedo, y ni hablar de los emperadores celestiales. La velocidad del vehículo de emperador del mar ya era extremadamente rápida, y con Zhou Weiqing infundiendo tanta energía santa como podía, aceleró como un rayo que atravesaba los océanos. Si mantenían esas velocidades, Zhou Weiqing estimaba que tardarían unos 2 meses más o menos antes de poder regresar al Palacio Extensión del Cielo. Muy rápido, pasó un día y sumergieron al vehículo del emperador del mar más profundamente en el océano. A pesar de que Zhou Weiqing estaba continuamente infundiendo energía santa en el vehículo del emperador del mar, abruptamente las aguas del océano enfrente de ellos parecieron experimentar un cambio extraño. Como Zhou Weiqing estaba usando su energía santa para activar el vehículo del emperador del mar, sus sentidos se habían extendido a una gran distancia y con la máxima sensibilidad, como si el vehículo del emperador del mar formara parte de su cuerpo. En ese momento, todo el vehículo del emperador del mar sintió como si se hubiese estrellado contra una red gigante invisible, y las poderosas restricciones hacían que su velocidad disminuyera drásticamente. Cuando miraban hacia afuera, todo parecía normal, las aguas del océano eran claras y hermosas como siempre. Sin embargo, la sensación de estar atados era demasiado fuerte, y mientras el vehículo del emperador del mar continuaba desacelerándose, en realidad parecía que estaba a punto de detenerse. No es bueno.
Zhou Weiqing gritó por dentro, estallando bruscamente con tanta energía santa como pudo infundir. En ese instante, el vehículo del emperador del mar explotó con una penetrante luz blanca plateada. En lugar de avanzar, comenzó a subir de manera salvaje y meteórica. En un swoosh, estalló libre de las aguas del océano. Justo cuando salían del océano, una enorme boca aterradora se cerró de golpe donde habían estado un instante atrás. Si Zhou Weiqing no hubiese reaccionado lo suficientemente rápido, habrían sido tragados por completo por esas mandíbulas gigantes. En el aire, tanto Zhou Weiqing como Shan Wanbinger saltaron del vehículo del emperador del mar, retirándolo rápidamente a su anillo Sumeru. Los dos inmediatamente pusieron sus alas en juego, elevándose más alto en el cielo mientras enfocaban su visión hacia abajo. Actualmente, en la superficie del océano se había formado un enorme remolino de casi 1000 metros de diámetro. Al mismo tiempo, una voz baja y venenosa sonó desde ese remolino. Nunca esperé que fueses tú. Pequeño mocoso, esta vez veamos quién puede salvarte. Una cabeza gigante y feroz surgió lentamente del centro del remolino. Era el dragón marino del terror superviviente que había sido herido por Zhou Weiqing y Dongfang Nanjue. Cuando Zhou Weiqing lo vio, no pudo evitar quedarse aturdido momentáneamente. Ese tipo era como un fantasma que lo acechaba, siempre apareciendo inexorablemente y buscando venganza. Él ya había estado empujando el vehículo del emperador del mar a una velocidad extrema, pero todavía había sido interceptado por él. Esa suerte era realmente... Si la situación hubiese sido similar en su viaje al continente Xuantian, Zhou Weiqing definitivamente no habría pasado por alto ese detalle crítico, posiblemente dando un gran rodeo. Sin embargo, esta vez estaba acompañado por los dos grandes dragones, y por lo tanto no se molestó en tratar de esconderse, simplemente tomando la ruta más directa. ¿Quién hubiese imaginado que realmente se encontraría con este dragón marino del terror una vez más? Apenas habían pasado unos días desde la última vez que se enfrentaron, pero parecía que ese tipo no solo se había recuperado por completo, sino que también se había vuelto más grande y más fuerte. Parecía que su cultivo incluso había crecido severamente. En verdad, fue la propia locura de Zhou Weiqing en ese asunto lo que lo atrajo cero. Si él no estuviese usando el vehículo del emperador del mar, en los vastos océanos, no importaba cuán poderoso fuera el dragón marino del terror, ¿cómo podría descubrirlos? Sin embargo, el vehículo del emperador del mar fue creado usando el núcleo celestial de un dragón marino del terror, el núcleo celestial del padre de este dragón marino del terror, y el aura que emitía era demasiado familiar para él. ¿Cómo sería posible que no fuese capaz de sentirlo? Sintiendo de pronto una presencia tan familiar, ese dragón marino del terror naturalmente se apresuró a investigar. En cuanto a la razón por la cual su cultivo había subido tan repentinamente, en realidad no era que hubiese ganado algo de inspiración o beneficio en la gran pelea, sino más bien porque después de la pelea, aunque su hermano había autodetonado su núcleo celestial, no fue completamente exitoso. Como tal, una porción de su núcleo celestial había permanecido, hundiéndose en las profundidades de los océanos. Como el océano era su dominio, ¿cómo podría ese dragón marino del terror no ser capaz de encontrarlo? Fue exactamente porque podía depender de los restos del núcleo celestial de su hermano que fue capaz de recuperarse en tan corto periodo de tiempo, y también mejoró su nivel de cultivo. Parece que tu suerte realmente no está nada mal, dijo Zhou Weiqing y Shan Wanbinger a su lado, ignorando por completo al dragón marino del terror. Lo único que continuó haciendo fue volar más alto con Binger, intentando abrir la brecha entre ellos y el dragón marino del terror. Actualmente, Shan Wanbinger estaba definitivamente muy nerviosa. Después de todo, el dragón marino del terror era una potencia de la etapa dios celestial, un hegemón sobre los océanos. Además, su aspecto era muy salvaje y feroz. ¿Ese es el dragón marino del terror?, preguntó Shan Wanbinger preocupada. Zhou Weiqing asintió y dijo, sí, pero no te preocupes. Relájate, lo manejaré. Al ver a los dos jóvenes humanos continuar volando por los cielos, el dragón marino del terror no estaba ansioso en lo absoluto. Su cuerpo masivo en realidad surgió de las aguas. Aunque no tenía alas, con su poderoso cultivo, volar en el aire naturalmente no era un problema. En los océanos, sus sentidos y percepción eran extremadamente poderosos. Había estado buscando a Dongfang Nanjue, y hacía tiempo que se había dado cuenta de que esta vez no estaba siguiendo a Zhou Weiqing. En cuanto a la otra persona a su lado, era incluso más débil, y lo olvidó de inmediato, sin preocuparse en lo absoluto. El dragón marino del terror odiaba a Zhou Weiqing hasta el núcleo. Si no era capaz de torturarlo hasta la muerte, no descansaría. En cuanto al periodo de tortura, había decidido alargarlo aún más. Tanto Zhou Weiqing como Shan Wanbinger volaron extremadamente rápido, y pronto se elevaron a más de 1000 metros de altura.
El dragón marino del terror estaba detrás de ellos. En la actualidad, los cielos eran de un azul celeste a medida que las energías de atributo agua se fortalecían a su alrededor, comenzando a ejercer una fuerza de unión sobre ellos que se fortalecía cada minuto, haciendo que sus velocidades disminuyeran con el paso del tiempo. Eso era en realidad porque el dragón marino del terror quería que poco a poco sintieran miedo, poco a poco. Después de todo, Sogeking ahora estaba solo, y aunque había lanzado un ataque sorprendentemente fuerte anteriormente, ¿qué tipo de existencia era el dragón marino del terror? Naturalmente, detectó una erupción temporal de poder. Esta vez, no solo se había hecho más fuerte, también estaba completamente preparado, listo para aplastar a Sogeking como el pequeño insecto que era. Las terribles reverberaciones de energía fluyeron en el cielo. En ese momento, incluso Sogeking se sentía bastante nervioso. Sin embargo, ese nerviosismo no se refería a si podían escapar o no del dragón marino del terror, sino si podían o no matar al dragón marino del terror antes de que escapara. Pequeño mocoso, hoy no tendrás otras oportunidades. Voy a rasgarte la piel y romper todos tus huesos, dejándote morir poco a poco. Oh, parece que la energía dentro de tu cuerpo es única, quizás me sirva de algo. Definitivamente tendré una buena comida y la digeriré correctamente. No te molestes con tu débil resistencia por más tiempo. La presión de las energías de atributo agua aumentaba constantemente, las fluctuaciones de energía se volvían más violentas. En un aumento abrupto de poder, tanto Sogeking como Shen Wanbinger descubrieron que ya no podían seguir volando hacia arriba. El dragón marino del terror había crecido a casi 100 metros de largo, y se elevaba arrogantemente en los cielos cercanos a ellos. Como solo era Sogeking, naturalmente no consideró necesario sumergir su cuerpo en los océanos. Además, esto estaba en los cielos sobre los océanos, y las energías de atributo agua en la atmósfera todavía eran relativamente altas. De repente, Sogeking comenzó a reírse del dragón marino del terror. Gran amigo, no pienses que has ganado así. Este es solo el comienzo. Por supuesto, Sogeking y Shen Wanbinger no eran rivales para el dragón marino del terror. Si tomaban en cuenta los peligros de los océanos, no elegiría una manera tan lineal para viajar de regreso al continente sin límites. Sin embargo, actualmente era tan valiente porque ahora podía confiar en los demás, y su confianza era mucho mayor ahora, incluso en comparación con cuando estaba en el Palacio Xuantian. Después de todo, en ese momento, no sabía si la invocación realmente tendría éxito, pero ahora no tenía tales preocupaciones. Dos bolas de luz roja se hincharon del pecho de Sogeking. Una en el cielo, una más abajo cerca del océano. Incluso el poderoso dragón marino del terror no tuvo tiempo de reaccionar mientras los cielos comenzaban a cambiar de color al instante. En verdad, cuando el dragón marino del terror apareció por primera vez, Huiyao ya había contactado a Sogeking. Con la aparición repentina de un dios celestial, ¿cómo podrían los dos dragones no prestarle atención y darle gran importancia al asunto? Sogeking atrayendo al dragón marino del terror a los cielos era en realidad una sugerencia de Huiyao. Sabía que si el dragón marino del terror estaba en los océanos, aunque todavía podían derrotarlo fácilmente, no sería fácil para ellos evitar que escapara. Después de todo, la ventaja geográfica y de atributos era demasiado obvia. Sin embargo, una vez que todos estuviesen en los cielos, la situación sería muy diferente. Aunque todavía estaban por encima de los océanos, los cielos eran el reino de las líneas de sangre del emperador dragón, y cómo podían otros permanecer arrogantes en sus dominios. Cuando la aterradora luz roja descendió, cubrió los cielos y cubrió el área, el dragón marino del terror comenzó a entrar en pánico. Inconscientemente, comenzó a correr hacia atrás por la seguridad del océano. Atrás. La voz desdeñosa de Dulce sonó. Una violenta explosión, y el enorme cuerpo del dragón marino del terror rebotó hacia arriba. Cuando apareció la luz roja, una ardiente energía envolvió a Sogeking y Shen Wanbinger. En el momento siguiente, ambos cuerpos se elevaron más alto en los cielos, y ya no fueron capaces de ver claramente la situación a continuación. Todo lo que podían ver era un mar interminable de rojo. Vagamente, tanto Sogeking como Shen Wanbinger pudieron percibir claramente las violentas energías que chocaban debajo de la cobertura de la luz roja. Por supuesto, solo eran las fluctuaciones, ya que en su posición no se verían afectados en lo absoluto. La pelea entre tres poderosos dragones era indudablemente muy emocionante, pero para garantizar la seguridad de los dos jóvenes humanos, y también para evitar que el dragón marino del terror fuese un perro acorralado que salta sobre la pared en desesperación, Huiyao no les permitió mirar. Traducción literal, que representa una bestia acorralada a menudo haciendo algo desesperado.
En este caso, probablemente refiriéndose al asesinato suicida de Zhou Weiqing. Muy rápido, 10 minutos habían pasado, y las energías crecientes debajo de la nube roja comenzaron a calmarse. Bruscamente, el silencio reinó mientras la luz roja se retiraba, revelando la escena de abajo a Zhou Weiqing y Shan Guanbinger. El dragón marino del terror, original y brutalmente inigualable, ya no parecía una potencia de dios celestial. Aunque su cuerpo era enorme, palidecía en comparación con Wu Yao. Actualmente, las garras frontales de Wu Yao agarraban al dragón marino del terror por el cuello y la espalda, levantándolo así en el aire. Su cuerpo se había reducido en un tercio, toda su cola se había desvanecido y había terribles marcas de quemaduras en todo su cuerpo. De todos los picos de aspecto feroz en su cuerpo, más de 2/3 habían sido rotos o recortados. Frente a dos poderosos dragones con la línea de sangre del emperador dragón, especialmente ahora que estaban en el aire, naturalmente no tenían ninguna posibilidad. El dragón marino del terror todavía estaba vivo, pero estaba completamente restringido por los poderosos poderes del dragón Wu Yao. Actualmente, sus ojos ya no tenían odio. Todo lo que quedaba era terror total. Zhou Weiqing extendió sus manos y se encogió de hombros, diciendo: Te dije hace mucho tiempo que tengo la línea de sangre del emperador dragón, pero te negaste a creerme. Esta vez, no puedes escapar, ¿no? Bueno, esta vez arrebatamos la gema de teletransportación espacial del Palacio Xuantian, pero a su vez los ayudamos a resolver este gran problema, por lo que no es tan malo para ellos en lo absoluto. Señor Wu Yao, ¿podría por favor terminar con él? No sea que este tipo grande cause problemas en los océanos una vez más. Wu Yao se rió de buena gana y dijo: No hay prisa por terminarlo, todavía tiene un buen uso. Aunque ambos eran considerados dragones, estaban separados en diferentes grupos de tribus. Además, Wu Yao era de las más altas y más orgullosas líneas de sangre del emperador dragón, y Zhou Weiqing lo había ayudado muchas veces. Siempre había querido devolver el favor, y esta era una oportunidad perfecta. ¿Buen uso? ¿Podría ser que el señor quiere que nos lleve de vuelta al continente sin límites? Preguntó Zhou Weiqing con curiosidad. Wu Yao negó con la cabeza, diciendo: ¿Cómo podría ser posible? No mires ahora su apariencia abatida. Una vez que regrese al océano, eso cambiará instantáneamente. El mayor talento innato del dragón marino del terror es que puede recurrir a los poderes de los océanos para sanar sus heridas. Puede estar gravemente herido ahora, pero una vez que vuelva a entrar en los océanos, puede usar sus artes secretas para escapar al instante. En poco tiempo, estará de vuelta y vivo de nuevo. Como tal, no podemos permitir que toque el océano una vez más. Al escuchar las palabras de Wu Yao, el dragón marino del terror en sus garras no pudo evitar mostrar una expresión de desesperación. Actualmente estaba bajo el control de Wu Yao, incluso si quería autodetonar su núcleo celestial, ya era demasiado tarde. Zhou Weiqing preguntó sorprendido: Entonces, ¿el significado de señor es? Wu Yao se rió con ganas y dijo: Pequeño mocoso, a veces puedes ser tan increíblemente inteligente, pero a veces puedes ser muy lento. Tal oportunidad perfecta y un objetivo tan claro, no es tan fácil de buscar. ¿Crees que tu habilidad de devorar es una mera herramienta decorativa? Al escuchar sus palabras, el corazón de Zhou Weiqing tembló. La habilidad de devorar, Wu Yao había conservado al dragón marino del terror, todo para que él usara la habilidad de devorar. Cuando todavía estaban en el reino brillo espacial, había usado la habilidad devorador tanto en Wu Yao como en Du Si. Sin embargo, esa era solo una porción muy pequeña de su poder, totalmente bajo el control de ambos dragones. En ese momento, Wu Yao había dicho que después de devorar a Zhou Weiqing, necesitaría unos años para recuperarse. Ahora, parecía que era solo una broma, para permitirle buscar la gema de teletransportación espacial sin preocuparse demasiado. Era exactamente porque una vez había devorado a sus dos grandes dragones ante Zhou Weiqing que sabía cuán terrorífica era la energía celestial de un dragón. Eso no era solo una mera suma de energía. Además, si estuviese usando la habilidad de devorar en el dragón marino del terror, ni siquiera tenía que considerar algún tipo de prejuicio o escrúpulo, y también podía devorar directamente su fuerza vital. La totalidad de una bestia celestial de la etapa Dios celestial, energía celestial, fuerza vital y núcleo ki primordial, ¿qué clase de poder aterrador era ese? Incluso para Zhou Weiqing, le resultaba difícil imaginarlo. Wu Yao asintió con la cabeza y le dijo: No te quedes asombrado. Empieza ahora. Ya he enviado mis sentidos a través de tu cuerpo. Tu cultivo ha mejorado nuevamente, y tu cuerpo ha evolucionado para ser lo suficientemente fuerte y flexible. No debería haber problemas en devorar a este dragón marino del terror. Si la energía es demasiada, también puedes compartir algo con esa pequeña novia tuya.
Sogeking nunca había sido una persona tímida o convencional, y no ocultó su emoción y alegría. Después de inclinarse hacia Wei Yao, apareció en un instante frente al dragón marino del terror. Cuando el dragón marino del terror vio a Sogeking acercarse, el veneno en sus ojos regresó. Desde que conoció a ese humano, había estado plagado de constante mala suerte. ¿Qué iba a hacer ahora? Antes de que el dragón marino del terror pudiese pensar más, un dolor repentino en el cuello y una presión aterradora no le permitían moverse, y mucho menos resistirse. Para garantizar la seguridad de Sogeking, y para evitar que el dragón marino del terror posiblemente lo contrarrestare, Lucy también voló al otro lado del dragón marino del terror, agarrándolo con un doloroso agarre para estabilizar su posición en los cielos. Con los dos poderosos dioses celestiales, ejercen toda la fuerza de su presión sobre él, y mucho menos ese dragón marino del terror, incluso si fuese su hermano mayor, o su padre. Aquí en cambio, todavía no habría diferencia. Esta era la presión absoluta de dos líneas de sangre del emperador dragón. Sogeking voló todo el camino hasta el frente del dragón marino del terror antes de detenerse. Al mismo tiempo, indicó a Shan Wanbinger que pasara a su lado. Tan pronto como la energía devorada fuese demasiado, él podría infundir energía santa en el cuerpo de Shan Wanbinger, para ayudarla a compartir algo de eso. Aunque la etapa de cultivo de Sogeking ya había alcanzado las 9 joyas, podría decirse que ese viaje al continente Xuantian estaba plagado de peligros. No importaba si era entrar al palacio Xuantian, o enfrentando a los dragones marinos del terror varias veces, todas esas potencias tenían la capacidad de acabar con él. Ahora que estaba a punto de regresar al continente sin límites, sabía que su situación actual era aún más compleja y complicada que en el continente Xuantian. En el pasado, Sogeking podría no haberse encontrado tantas potencias a la vez en comparación con su tiempo en el continente Xuantian, pero si uno consideraba la cantidad total de potencias, la verdad era que el continente sin límites definitivamente tenía una cantidad mucho mayor. Además, todavía estaba el dueño de las energías de destrucción. Nadie sabía quién era o dónde se escondía. Por no mencionar la amenaza futura del reino infernal. Como tal, realmente necesitaba mejorar mucho su propia fuerza. Con una gran oportunidad frente a él, definitivamente no la dejaría ir. En este mundo, no había muchas personas con la misma fortuna que él. Solo la habilidad devoradora significaba que era inigualable en todo el continente sin límites en esa área, agregada a la ayuda de los dos dragones. Incluso una potencia superior como el Señor de la Montaña Celestial de la Nieve no habría encontrado la misma situación. Al final, Sogeking simplemente separó la enorme cabeza del dragón marino del terror, con las manos extendidas, agarrando cada una de las afiladas puntas en su cabeza que no se habían roto. Esos picos podían disparar los disparos de atributo agua. Por desgracia, con Wei Yao y Lucy presionándolo y manteniéndolo bajo control, eran como objetos muertos. Sogeking respiró profundamente, dejándose calmar primero. Al mismo tiempo, comenzó a circular la energía santa en su cuerpo primero en preparación. No se apresuró a usar la habilidad de devorar, ya que sabía que el flujo entrante de energía sería demasiado grande. Si no fuese cuidadoso, podría tener un efecto adverso. Sogeking era una persona inteligente, y no haría un error tan obvio en el juicio. Tardó casi 15 minutos antes de que Sogeking llevase todo su cuerpo y poderes hasta la mejor condición, permaneciendo en el estado de transformación tigre-dragón. Una luz plateada brilló débilmente bajo las escamas de su piel, el aura creadora de la energía santa se liberó de su cuerpo. La sensación de ese poder no parecía ser muy distinta o poderosa, pero tenía una amplitud, una fuerza suave. A medida que circulaba la energía, incluso el dragón marino del terror que estaba a punto de ser devorado no sintió ninguna amenaza. Simplemente no entendía lo que Sogeking estaba tratando de hacer. Sin embargo, en el instante siguiente, fue enviado de manera descendente a un remolino de terror. La suave luz blanca plateada cambió bruscamente de color, y una vaga figura ilusoria comenzó a aparecer detrás de la espalda de Sogeking. Era la imagen del dios demonio. Las manos de Sogeking se habían vuelto de un gris puro, y una espesa luz gris se arremolinaba en el aire. Una gruesa aura de atributo demoníaco se extendió, produciendo una presión aterradora, mientras una fuerza de succión aparecía en las manos de Sogeking, comenzando a extraer la energía celestial pura desde el interior del dragón marino del terror hacia el cuerpo de Sogeking. Cuando la cultivación alcanzaba la etapa Dios celestial, la energía celestial en su cuerpo estaría en su forma más pura. Todo el cuerpo del dragón marino del terror era como un enorme bloque de energía. Incluso con el apoyo de su energía santa de 9 joyas, aunque la velocidad de devorar de Sogeking era bastante rápida, en comparación con la gran cantidad de energía en el cuerpo del dragón, era como un lento goteo.
Al igual que lo que Yao había dicho antes, el cuerpo actual de Zhou Weiqing estaba muy por encima de lo que tenía anteriormente. Aunque en ese momento Zhou Weiqing había logrado devorar la energía celestial de los dos dragones para aumentar su cultivo a la etapa de 9 joyas, eso fue solo un aumento directo, alcanzando el límite máximo que su cuerpo podía soportar. A medida que su técnica de la deidad inmortal se había completado, su energía santa había completado un camino de circulación dentro de su cuerpo. Ahora, un año después de eso, el cuerpo de Zhou Weiqing había sido mejorado y evolucionado constantemente por la energía santa. En ese proceso, su cuerpo no solo se hizo más fuerte, sino que también se fortaleció y purificó. Todas las impurezas en el cuerpo fueron constantemente asimiladas o destruidas, siendo expulsadas del cuerpo. Podría decirse que el ki primordial interno actual de Zhou Weiqing era tan limpio y puro como el de un bebé. Pero su cuerpo y su dureza, incluso muchos reyes celestiales o emperadores celestiales no podrían igualarlo. Esa era una de las razones más importantes por las que había logrado sobrevivir sin lesiones graves cuando se enfrentó por primera vez al dragón marino del terror. A medida que el cuerpo constantemente mejoraba y evolucionaba, los canales meridianos eran naturalmente una de las áreas más importantes también. En la actualidad, el poder absoluto que podían transportar sus canales meridianos era asombroso, incluso capaz de resistir la potencia pura en estado sólido. La energía santa era el atributo más fuerte que podía incluso robar el poder y la fortuna del mundo, y cómo podría compararse su efecto con las energías ordinarias. Además, Zhou Weiqing también tenía la línea de sangre fusionada de las líneas de sangre del emperador dragón y del dios demonio tigre oscuro. No hace mucho tiempo, su línea de sangre del dios demonio tigre oscuro incluso había evolucionado en un bautismo de fuego por el dios demonio, permitiendo que su energía santa alcanzara una altura completamente nueva. Bajo tal circunstancia, se podía decir que el cultivo de Zhou Weiqing está aumentando lenta y constantemente día a día de una manera sutil. La dureza de su cuerpo también había alcanzado un estado en el que incluso él no tenía claro los límites. Dos masas de poderosa energía celestial comenzaron a fluir en su cuerpo desde sus palmas. Sin embargo, esta vez, Zhou Weiqing no sintió la misma sensación que antes cuando devoraba a Yao, la incomodidad y la incapacidad de resistir. Esa energía celestial más pura, al fluir en su cuerpo, fue inmediatamente absorbida y dividida por sus 36 remolinos en sus puntos de acupuntura de la muerte. A medida que la energía se descomponía, los 36 remolinos comenzaron a actuar como 36 embudos, pasando rápidamente por el proceso de transformación respectivo. Ese era el mayor beneficio de su aumento de cultivo. Originalmente, cuando Zhou Weiqing estaba devorando al poderoso dragón Yao, estaba solo el gran remolino personal de energía santa trabajando en la transformación. Actualmente, los 36 remolinos de energía en sus puntos de acupuntura de la muerte podían no ser tan grandes como el que se formaba con Tianer, pero los números eran demasiado y la velocidad de transformación era realmente sorprendente. Al mismo tiempo, la energía santa astral que se había reunido en el Dantian de Zhou Weiqing comenzó a circular rápidamente, tomando rápidamente como energía propia la energía santa recién devorada y transformada, uniéndose sin ninguna duda. Para sorpresa de Zhou Weiqing, cuando esa energía santa astral comenzó a girar, parecía formar el 37º remolino de energía justo en el medio de su Dantian. Sin embargo, este remolino de superenergía santa no solo era absorbente, realmente comenzó un segundo proceso de filtración. De hecho, un segundo proceso de filtración. La energía santa que ya había sido un producto de la energía celestial se descompuso, se filtró, se comprimió y se transformó, gota a gota estaba pasando por otro proceso similar. Gota a gota, limpiándose y condensándose, y gota tras gota de energía santa astral comenzó a aparecer en el fondo del nuevo remolino antes de fundirse directamente en el remolino para convertirse en una verdadera parte de él. La energía celestial de un dios celestial era en verdad inmensa y pura, pero después de la doble filtración y el proceso de transformación dentro del cuerpo de Zhou Weiqing, la cantidad había disminuido obviamente. La sensación de ese proceso era demasiado milagrosa para Zhou Weiqing. Cada segundo, realmente podía sentir que su cultivación y poder aumentaban. Además, ese aumento en el poder estaba exento totalmente de inconvenientes o efectos secundarios, totalmente diferente al legado heredado que Dongfang Namjoon había obtenido de su padre. Eso era una vez más el poder de la energía santa. Sin su existencia, incluso si Zhou Weiqing fuese capaz de devorar el poder de un dios celestial para aumentar su propio cultivo, dejaría una cierta cantidad de problemas latentes dentro de su cuerpo, como en el caso de Dongfang Namjoon, o tal vez incluso peor. Sin embargo, la energía santa podría considerarse la base, el núcleo absoluto de todas las energías en el mundo. Se podría decir que todos los atributos se transformaban procedentes de la energía santa.
Como tal, cuando esas energías externas eran absorbidas y purificadas por ella, no quedaban impurezas. En cuanto al cuerpo de Sogeiki, después de haber estado inmerso en energía santa durante tanto tiempo, todo su cuerpo se había convertido en un horno de fundición masiva para la energía santa. En tal circunstancia, naturalmente, no necesitaba temer que ocurriese algún problema. Yao había estado observando la situación de Sogeiki todo el tiempo. Con su nivel de cultivación, podía sentir naturalmente todos los cambios dentro del cuerpo de Sogeiki, y su asombro y sorpresa no eran para nada pequeños. Después de todo, la velocidad con la que Sogeiki devoraba era mucho más alta del tiempo en que devoraba Yao, pero cuando la cantidad masiva de energía celestial pura entraba en el cuerpo de Sogeiki, la energía transformada final se convertía en una cantidad muy pequeña. Una cantidad tan terrorífica de energía celestial solo podría convertirse en esa pequeña energía santa. ¿Hasta qué punto tenía que ser purificada y comprimida para que eso sucediese? Aunque el cultivo actual de Sogeiki todavía estaba lejos del de Yao, en ese instante, Yao solo podía pensar que en el futuro, cuando Sogeiki entrara en la etapa Dios celestial, ¿qué tipo de nivel de poder sería capaz de alcanzar? Tal vez, cualquier potencia de la etapa Dios celestial del mismo nivel, incluso 10 de ellos, podría no ser un rival para él. La verdad podría ser así. En pocas palabras, Sogeiki se encontraba actualmente en la etapa de 9 joyas. Si 10 maestros de joyas celestiales de un nivel igual estuviesen frente a él ahora, ¿qué podrían ellos incluso hacerle a él? Incluso si fuesen reyes celestiales, en comparación con la actual él, era probable que no podrían obtener ninguna ventaja en lo absoluto. Con el poder de la posesión del dios demonio, Sogeiki incluso tenía la oportunidad de desafiar a un emperador celestial de nivel bajo. Mientras Sogeiki continuaba devorando, la figura gris e ilusoria a su espalda lentamente se volvió más sólida, más real. Aunque la cara de la figura gris ilusoria todavía no era visible, a medida que continuaba consolidándose, el aura que emitía comenzaba a dar incluso a los dos dragones una extraña impresión. Yao y Dulce intercambiaron miradas de sorpresa, capaces de ver el impacto en los ojos del otro. Tenía que ser conocido, que apenas se habían separado de Sogeiki hace un año. Sin embargo, en ese corto año, el poder de Sogeiki había crecido en un salto masivo, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. Esto era especialmente así para esa aura gris, esa presión, ni siquiera un dios celestial debería poder tener eso. Aunque solo se podía decir que Sogeiki había activado una pequeña porción de la misma, no podía manejarla como si fuera suya, solo el hecho de que era capaz de generar esa presión era más que suficiente para mostrar qué tipo de niveles alcanzaría en el futuro. La devoración continuó. Sogeiki estaba controlando cuidadosamente la energía santa dentro de su cuerpo. Aunque esa sensación de mejorar constantemente tan rápido era extremadamente cómoda, dándole mucha emoción, eso todavía era devorando a un dios celestial. ¿Cómo podría permitirse el lujo de ser descuidado? En el continuo proceso de devorar, comenzó lentamente a separar la energía santa astral recién transformada, infundiéndole en los otros 36 remolinos de energía. De esa manera, podría mantener los 37 remolinos en un delicado equilibrio. La salida de los 36 remolinos de energía de sus puntos de acupuntura de la muerte coincidirían perfectamente con la velocidad de transformación del 37º remolino. Debajo de Sogeiki, el cuerpo del dragón marino del terror temblaba. Cuando la habilidad del devorar había comenzado, sus ojos ya habían estado llenos de terror. ¿Qué tipo de poder era ese? Para poder extraer con fuerza su propia energía celestial. La velocidad de devoración actual de Sogeiki, incluso para una potencia dios celestial, todavía se consideraba bastante rápida. Aunque el cuerpo del dragón marino del terror automáticamente intentaría reponerse usando las energías atmosféricas, su tasa de recuperación no podía seguir el ritmo de la velocidad devoradora de Sogeiki. La luz blanca plateada alrededor del cuerpo de Sogeiki se estaba volviendo más y más fuerte. Al mismo tiempo, la figura gris ilusoria detrás de su espalda también se hacía cada vez más clara y sólida. En ese punto, el dragón marino del terror había caído en una especie de sueño profundo. Enfrentando la presión del dios demonio, ni siquiera tenía la oportunidad de resistirlo, especialmente dado que su energía celestial se estaba reduciendo constantemente. En ese proceso, su propia fuerza vital también se estaba debilitando dramáticamente. La habilidad de devorar nunca había sido tan simple como devorar la energía celestial, incluso la fuerza vital no había sido olvidada. Todas las energías eran juego limpio para esa aterradora habilidad de devorar. Eso era especialmente así ya que Sogeiki no tenía escrúpulos en esa devorada, así que no contenía nada en lo absoluto. En tal circunstancia, solo podría haber una final para el dragón marino del terror, ser devorado hasta morir.
Pasó el día, entrando lentamente en la oscuridad de la noche, luego de regreso al día. Sogeking aún continuaba su devoración. El dragón marino del terror realmente hacía honor a su nombre como una potencia de la etapa Dios celestial, especialmente desde que recientemente se había tragado el núcleo celestial remanente de su hermano convirtiéndolo en su propia energía. Como tal, la gran cantidad de energía celestial que tenía era demasiado grande. El tiempo pasó en un flujo sin parar, y en poco tiempo, 3 días acababan de pasar de esa manera. En esos 3 días, Sogeking no fue interrumpido en lo más mínimo. Con los 2 poderosos dragones sosteniendo el fuerte, incluso el mundo a su alrededor estaba completamente bajo su control. Shan Wanbinger había estado mirando hacia un lado con nerviosismo. A pesar de que ella no era capaz de devorar directamente, solo la poderosa energía santa que Sogeking daba inconscientemente mientras él estaba devorando ya era de gran ayuda para ella. Ni siquiera tenía que hacer nada, ya que la energía santa dentro de su cuerpo circularía automáticamente, a una velocidad mayor que incluso en su cultivo normal. Esa era también la razón por la que fue capaz de sostener las alas del dios del viento por un periodo de tiempo tan largo sin sentirse demasiado cansada. 3 días y luego otros 3. Sogeking ya había devorado al dragón marino del terror por un total de 9 días. Cuando llegó el 9º día, el cuerpo del dragón marino del terror ya había perdido todo su brillo. Su energía celestial casi había sido drenada en seco. Actualmente, Sogeking parecía haber sufrido un cambio abrumador en comparación con hace 9 días. Eso era quizás el más claro para Shan Wanbinger, que había estado observando desde un lado todo el tiempo. Se sorprendió al descubrir que su pequeño gordito parecía haberse vuelto más guapo y suave. La piel bronceada original se había convertido de un color blanco saludable y brillante, una tenue luz se arremolinaba bajo su piel. A pesar de que todavía estaba en la transformación tigre-dragón, su piel ya no tenía los patrones de escamas originales. Por supuesto, ese no era el único cambio. El cambio más obvio era la figura ilusoria a su espalda y la energía santa que lo rodeaba. Toda su energía santa se había transformado en energía santa astral, formando líneas de luz que giraban alrededor de su cuerpo. Actualmente, Sogeking parecía haberse convertido en el corazón de una galaxia, con todas las estrellas girando a su alrededor. En cuanto a la figura gris ilusoria detrás de la espalda de Sogeking, actualmente se había ocultado sutilmente. En realidad, no se había desvanecido, sino que se había elevado más hacia el cielo. Al mismo tiempo, había alcanzado una altura de 100 san. Aunque Guiyao y Dulce podían sentir que no había enemistad en la figura ilusoria, aún sentían una presión sin igual. Afortunadamente, estaban vinculados a Sogeking, y la figura gris ilusoria no mostraba ningún signo de animadversión hacia ellos. De lo contrario, realmente sospechaban si serían influenciados y afectados. Los ojos de Sogeking habían estado cerrados todo ese tiempo. Sin embargo, la energía santa astral a su alrededor brillaba más y más. Vagamente, pudieron ver que alrededor de su pecho había un grupo de estrellas dando vueltas, como si resonaran con la luz astral alrededor de su cuerpo. Mientras respiraba, todo su cuerpo parecía seguir el ritmo, brillando con una luz tenue e indistinta. En ese punto, Shan Wanbinger ni siquiera se atrevió a respirar fuerte. Aunque no estaba clara a qué nivel había llegado Sogeking, aún podía sentir que había llegado a un punto crítico. La energía celestial del dragón marino del terror estaba casi agotada. Actualmente, Sogeking realmente estaba extrayendo su núcleo primordial de su núcleo celestial. Devorar. Quizás, ese sería el último día. Y para Sogeking, ese también era el día más importante. A medida que su nivel de cultivación aumentaba, su cuerpo constantemente experimentaba mejoras y evolucionaba, devorando durante 9 días enteros. Sin embargo, fue ayer cuando su cuerpo comenzó a sentir una sensación de estar demasiado lleno. Al igual que lo que Shan Wanbinger había visto, toda la energía santa de Sogeking se había transformado en energía santa astral. Cuando toda la energía santa completó ese proceso de transformación, Sogeking comenzó a sentir que su cuerpo ya estaba demasiado lleno de energía. Una vez que estuvo lleno hasta el borde, el primero en cambiar fue el nuevo 37º remolino de energía. Ese remolino de energía ya no continuaba su transformación de energía. Ya no era necesario. Después de toda la asimilación, los 36 remolinos de energía en sus puntos de acupuntura de la muerte ya eran capaces de transformar directamente la energía celestial devorada en energía santa astral. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 258 Núcleo Santo. Núcleo Astral. Ese 37º remolino se levantó lentamente del Dantian de Sogeking, casi como si flotara en el aire. Eso era muy lento, y solo era en aumento porque el cuerpo de Sogeking había acumulado una cantidad aún más masiva de energía santa astral.
Al mismo tiempo, los otros remolinos dentro del cuerpo de Sogeking comenzaron a transformarse también. Originalmente habían estado girando a un ritmo muy rápido. Ahora, no solo comenzaron a absorber energías más lentamente, sino que la velocidad de rotación se hizo más lenta. El propio Sogeking podía sentir como si su cuerpo estuviese lleno de mercurio, un mercurio denso y muy pegajoso, que giraba lentamente. Incluso si quisiera detenerse, no sería capaz de hacerlo. Su cuerpo era como una estatua que se había solidificado completamente por dentro. Su flujo sanguíneo ya había disminuido a un ritmo increíblemente bajo. Si Shan Quanbinger le pasase los dedos por la nariz, descubriría con asombro que Sogeking había dejado de respirar por completo. Correcto. No estaba respirando, pero eso no significaba que Sogeking estuviese muerto. Estaba en un estado maravilloso que estaba lleno de oportunidades y peligro. Debido a que solo es posible entrenar hasta el 36º nivel de la técnica de la deidad inmortal, Sogeking no había tenido las técnicas de cultivo adecuadas para entrenar después de que ingresó a la etapa de 9 joyas. Como resultado, estaba constantemente mejorando su propia energía santa. Lo que estaba sucediendo ahora era algo de lo que nunca había oído hablar. No tenía idea de lo que estaba pasando, y solo podía continuar de acuerdo con su imaginación. En verdad, incluso si quisiera detenerse, no podría. Núcleo santo. ¿Estaba realmente a punto de consolidar un núcleo santo? Aunque Sogeking no fue capaz de mover su cuerpo, su cabeza estaba ardiendo con ideas. Hace 6 días, su energía santa ya había pasado al 39º nivel. Había pasado 5 días devorando energía, lo que resultó en que su energía santa se convirtiera por completo en energía astral, lo que también demoró un día completo. Después de eso, no parecía haber hecho más avances en absoluto. No tenía idea de cómo se consolidaría su núcleo santo. Debe recordarse que había devorado toda la energía celestial de una bestia celestial de la etapa Dios celestial. Sin embargo, todavía no pudo abrirse camino hasta convertirse en un rey celestial. Uno podría imaginar cuán más difíciles serán los requisitos de avance para la energía santa que para cualquier otro atributo. De acuerdo con lo que creía el gran dragón Huiyao, esta vez la habilidad de devorar de Sogeking debería al menos haberle permitido elevarse hasta el primer nivel de la etapa Emperador Celestial. Sin embargo, ahora parecía que sería bueno si pudiese elevarse hasta la etapa Rey Celestial. Lo único que quedaba de ese dragón marino del terror era su esencia central final. Aunque la energía dentro de la esencia central era la más pura de todas, simplemente no era suficiente. Era difícil decir si sería suficiente para ayudar a Sogeking a llegar a la etapa Rey Celestial. La energía santa en el cuerpo de Sogeking continuó ascendiendo. Aunque el proceso era lento, todavía estaba agonizando su cuerpo, ya que sus meridianos estaban llenos. Sus huesos y sus meridianos estaban doloridos debido a estar completamente lleno. En cuanto al 37º remolino, también se había elevado a su pecho. Mientras lo hacía, detuvo su ascenso y comenzó a seguir girando una vez más. Esta vez, sin embargo, no parecía estar interesado en atraer nada más. Y, sin embargo, Sogeking tenía una sensación muy especial al respecto, ya que continuó girando lentamente. Ese era un nivel poco claro e indescriptible. Cuando el remolino enfrente de su pecho comenzó a girar, él vagamente obtuvo información sobre cierto algo. En ese instante, todo a su alrededor pareció sufrir una transformación completamente devastadora. Era como si él ni siquiera estuviese en el continente sin límites. Ese mundo sensorial en su mente se había vuelto completamente oscuro, pero en la oscuridad había innumerables motas de luz. Esas motas de luz comenzaron a acumularse lentamente a su alrededor, girando y formando un remolino a su alrededor. Apareció más y más luz, y poco a poco se unieron en una serie de largas cintas. En cuanto al propio Sogeking, la luz alrededor de su conciencia comenzó a hacerse más y más fuerte, como si se transformara en una nube astral gigante. Sogeking nunca había estudiado astronomía antes, y no tenía idea de qué era ese estado. Simplemente tenía la vaga sensación de que, aparte de las energías atmosféricas, había otro tipo de energía que provenía de un mundo incomparablemente distante que estaba vertiéndose en su cuerpo. ¿Cuál era esa energía? Parecía venir de los cielos. Esta era la energía de la constelación Osa Mayor. Las emociones de Sogeking eran actualmente bastante estables. Aunque no sabía lo que estaba pasando, al entrar en ese estado maravilloso, todo su dolor anterior desapareció. Lo único que quedaba en su corazón era la iluminación. A medida que se acumulaban más cintas de luz, toda la nube astral seguía girando a un ritmo que no era ni rápido ni lento. La nube astral en sí misma no se elevó hacia arriba. De hecho, en realidad comenzó a encogerse hacia adentro. Durante ese proceso, las cintas de luz comenzaron a reunirse alrededor de la gran nube de luz astral, haciendo que se volviera más impactante y brillante.
Sogeking no sabía que cuando él había entrado en ese estado, la gente de fuera estaba aterrorizada. Casi lo primero que hizo fue absorber completamente toda la esencia de núcleo final del dragón marino del terror. Entonces, su cuerpo de repente desata una luz plateada incomparablemente deslumbrante. Cuando apareció esa luz, una enorme imagen gris descendió de los cielos y entró en el cuerpo de Sogeking. Pero, incluso cuando se fusionó, no fue capaz de cambiar la luz plateada que brillaba en todo su cuerpo. Incluso si el dragón marino del terror no tenía energía celestial, su cuerpo permanecía en la etapa Dios celestial. Sin embargo, justo cuando el cuerpo de Sogeking comenzó a emanar una fuerte aura de luz estelar, el gran cadáver del dragón comenzó a temblar sin parar. Era como si su carne y su sangre también se hubiesen transformado en energía y hubiesen sido tragadas por Sogeking. En el instante siguiente, los dos grandes dragones se aferraron al dragón marino del terror y al instante redujeron el cuerpo al polvo. Justo en ese momento, las mozas de luz alrededor del cuerpo de Sogeking de repente se volvieron incomparablemente duras. Mientras comenzaban a rotar rápidamente, explotando con una aura aterradora que era simplemente indescriptible. La primera reacción de Wu Yao fue atraer a Shan Wanbinger a su propio cuerpo, mientras que su esposa huía lejos de Sogeking. No era incapaz de resistir esa energía, pero si intentaba resistir por la fuerza, podría terminar lastimando a Sogeking. ¿Qué tipo de energía es esa? Una sensación de temor indescriptible apareció en las mentes de Wu Yao y Duzi, ya que no tenían idea de qué nivel acababa de alcanzar Sogeking. En el instante siguiente, ocurrió algo aún más impresionante. Originalmente, los dos grandes dragones habían controlado completamente el clima en esa área, asegurándose de que nada perturbara el cultivo de Sogeking. Sin embargo, los cielos cambiaron de repente. El día brillante de repente se transformó en noche, mientras que los cielos se volvían incomparablemente translúcidos. No se podía ver ni una sola nube. Pudieron ver claramente que cada estrella en el cielo brillaba con luz radiante. En cuanto a Sogeking, flotaba allí como las estrellas sobre las aguas. La luz brillante que emanaba de él en realidad resonaba con la luz astral en el cielo, y unos pocos filamentos tenues de luz astral realmente se reunieron dentro de su cuerpo. Ni siquiera los longevos dragones tenían algún recuerdo de un fenómeno tan extraño, a pesar de sus historias antiguas. Esa sensación de presión desapareció, pero los dos grandes dragones tampoco pudieron sentir a Sogeking. Era como si se hubiese fundido por completo en las estrellas del cielo nocturno y ya no fuese un simple humano. Shan Wanbinger había estado cubriendo sus labios todo ese tiempo, sorprendida. Ella era una humana, y sus sentidos eran diferentes de los dos grandes dragones. En ese instante, de repente sintió como si su pequeño gordito ya no estuviese en el mismo nivel de existencia que ella. Eso no era algo que provenía de una disparidad de poder, provenía de una calidad intrínseca indescriptible que ahora poseía. La luz astral que emanaba de Sogeking se hizo aún más densa y espesa, y se incrustaba en su alrededor más y más rápido. Las cintas de luz se aceleraban hasta una cantidad inconcebible, con toda la luz de repente desapareciendo dentro del cuerpo de Sogeking. En el instante siguiente, una ráfaga de luz aterradoramente brillante que no podía ser vista explotó desde el cuerpo de Sogeking. Esa luz se extendía por miles de kilómetros, y en ese instante todas las estrellas en el cielo se oscurecieron. La poderosa luz no tenía una aura poderosa, pero aún así, los dos grandes dragones al mismo tiempo pudieron sentir una presión espiritual que los empujaba hacia el mar. ¿Qué tipo de poder es ese? Los dos grandes dragones estaban completamente aturdidos. No tenían idea de lo que Sogeking estaba haciendo. En verdad, ni siquiera Sogeking sabía lo que estaba haciendo. Tenía la sensación de que toda la luz astral que se había fundido en su cuerpo, parecía haber explotado inmediatamente. Sus pensamientos y sentidos se aceleraron a un ritmo increíble, pero lo único que podía sentir era esa luz astral sin límites. No sentía ninguna energía, pero Sogeking se dio cuenta de que casi todo en el cielo estrellado parecía seguir su ejemplo. Esa era una sensación extremadamente extraña. En ese instante, Sogeking descubrió para su asombro que su energía santa había desaparecido por completo. Correcto. Toda la energía santa astral había desaparecido por completo. Cuando se dio cuenta de eso, finalmente sintió que sus pensamientos habían regresado a su propio cuerpo. La energía santa astral había desaparecido, pero algo más había aparecido dentro de su cuerpo. Era una perla dorada que era perfectamente lisa. Esa perla flotaba en su pecho, y lo más extraño de todo era que en realidad estaba rodeada por finas y pequeñas cintas de luz que circulaban a su alrededor. Sogeking se examinó a sí mismo y al instante se dio cuenta de que parecía haber experimentado un cambio estremecedor.
Su cuerpo ya no parecía existir, mientras que todo en el mundo estaba disponible para él, incluyendo el interminable cielo nocturno estrellado. ¿Es este mi núcleo santo central? Sogeking se sintió incomparablemente aturdido. Fuera de su cuerpo, el cielo nocturno finalmente se convirtió en día. Todo volvió rápidamente a la normalidad, pero el gran dragón Huiyao no pudo evitar soltar un grito de asombro. ¿Qué podría causar que un gran dragón de la etapa Dios celestial, especialmente uno que era una progenie de los emperadores dragones, gritara en estado de shock? Uno podría imaginarse cuán impresionante era esa escena. 49 días. En realidad fueron 49 días. Huiyao lo miró aturdido mientras murmuraba para sí mismo. Perpleja, Lucy preguntó, ¿qué quieres decir con 49 días? Huiyao la miró. Adelante, siente los cambios en nuestros cuerpos. Después de estar bañados por esa luz astral, nuestros cuerpos parecen haberse beneficiado de ello. No solo eso. Aunque ese cielo nocturno solo apareció por un breve periodo, puedo sentir que en realidad han pasado un total de 49 días. Eran dioses celestiales cuyos sentidos con respecto al mundo natural eran mucho más agudos que los sentidos de los humanos ordinarios, especialmente con respecto al tiempo. A menudo, entraban en largos periodos de sueño, después de todo. Si no pudiesen percibir el paso del tiempo, ni siquiera sabrían cuántos años tenían. Cuando Lucy oyó a Huiyao decir eso, Lucy inmediatamente desató sus propios sentidos. Un momento después, Lucy se quedó con la boca abierta por la sorpresa. Huiyao tenía razón. 49 días habían pasado durante ese breve momento en que la luz astral apareció y desapareció. ¿Qué estaba pasando? No tenían idea, pero cuando miraban a Sogeking ya no veían ese joven humano sencillo y ordinario. Sogeking continuó flotando allí, toda la luz había sido completamente retirada de su cuerpo. La única diferencia era que en su pecho, una bola de luz parecía titilar de manera efímera. No hubo ninguna onda de energía particularmente poderosa. Sogeking parecía una persona muy normal, pero las alas en su espalda ya habían desaparecido. Él mismo, sin embargo, continuaba flotando en el aire. Su piel se había vuelto tan blanca como el marfil, y brillaba con una brillante y deslumbrante luz. Sus rasgos nunca fueron particularmente hermosos, pero ahora se sentían casi santos y sagrados. Parecía haberse vuelto traslúcido. Mientras estaba flotando allí en el cielo, era como parte del aire en vez de ser un ser humano. Si cerrases los ojos, no podrías darte cuenta de que estaba allí. Ni siquiera los dos dragones de la etapa Dios celestial podían sentir su presencia. Huiyao dejó escapar un largo suspiro, sus ojos draconianos se abrieron de par en par. Si en el pasado podía sentir fácilmente cómo la cultivación de Sogeking estaba cambiando, incluso para una potencia como él, Sogeking se había convertido ahora en un enigma. No tenía sentido usar ningún tipo de sentidos para intentar escanearlo. Sogeking, todavía flotando en el aire, abrió lentamente sus ojos. Cuando vieron sus ojos, los dos grandes dragones y Shan Guanbinger no pudieron evitar mirarlos. Los ojos de Sogeking no brillaban con una luz deslumbrante como lo habían imaginado. De hecho, era todo lo contrario. Sus ojos se veían un poco más brillantes que los ojos de los demás, pero no había nada particularmente poderoso en ellos. Los maestros de joyas celestiales eran diferentes de la gente común. Cuanto más poderoso era un maestro de joyas celestiales, más poderosas serían sus auras y sus miradas. Y sin embargo, Sogeking parecía haber perdido por completo esas habilidades de los maestros de joyas celestiales. Era como si él solo fuese una persona común, pero ¿podría eso ser cierto? ¿Cómo podría una persona común flotar en el cielo? Cuando abrió los ojos, la deslumbrante bola de luz en su pecho se oscureció. Y era como si todo hubiese vuelto a la normalidad. Sogeking se inclinó en el aire, ofreciendo sus respetos a Huiyao y Lucy. Gracias, ancianos, por ayudarme. Waking nunca olvidará su ayuda. Su voz no parecía haber cambiado, pero ahora tenía un cierto carisma que se sentía extremadamente cómodo. Huiyao sonrió y negó con la cabeza. No, este era tu destino. Hiciste buenas obras y cosechaste una buena recompensa. Además, nos beneficiamos de tu ascenso también. Realmente quiero saber a qué nivel de cultivo has llegado. Sogeking se rió entre dientes. Para ser honesto, tampoco estoy seguro. Creo que soy un rey celestial, pero no sé en qué etapa. Los dos grandes dragones se sorprendieron al escucharlo decir que era un rey celestial. Según lo vieron, ningún rey celestial podría haber causado esos fenómenos que Sogeking acababa de mostrar. Claramente, sus atributos habían mutado de alguna manera. Sin embargo, Shan Guanbinger tenía una interpretación diferente cuando escuchó esto. Un rey celestial de 23 años.
Esa era una velocidad de cultivo que no tendría parangón en el pasado, el presente y el futuro del continente sin límites, y el hombre que lo hizo era su hombre. Un profundo sentimiento de orgullo impregnó el corazón de Shan Wanbinger. La sensación era maravillosa. Ella extendió sus alas, descartando su vergüenza y arrojándose a los brazos de Zhou Weiqing. Zhou Weiqing sostuvo a Shan Wanbinger en sus brazos. Estaba tan emocionado como Shan Wanbinger, pero no lo reveló. Parecía como si su mentalidad se hubiese transformado y crecido tanto como su cultivación. Shan Wanbinger se acurrucó en los brazos de Zhou Weiqing. Ella sintió que él olía muy bien ese momento. No podía explicar a qué olía, pero sentía que era refrescante y cómodo. Zhou Weiqing le dijo a Williao y Dusi: mayores, perdí bastante tiempo. Continuemos nuestro viaje. Williao asintió. Intercambió una mirada con su esposa, luego los dos se transformaron en bolas de fuego y volaron hacia la gema de teletransportación espacial alrededor del cuello de Zhou Weiqing. Una vez que ingresaron a la gema de teletransportación espacial, descubrieron para su asombro que la gema, que se tambaleaba al borde del colapso, en realidad había sido reparada por completo. Ahora no solo era extremadamente gruesa, su poder espacial había aumentado innumerables veces. Zhou Weiqing no la había reparado. Claramente, cuando Zhou Weiqing hizo su gran avance, la gema de teletransportación espacial había sido reparada por las energías que había emitido. Uno podría simplemente imaginar cuán maravillosos eran las energías de Zhou Weiqing. El mismo Zhou Weiqing tenía la más profunda comprensión de lo que había sucedido. Para decirlo de manera simple, solo la energía santa de la etapa Rey Celestial era la verdadera energía santa. El vehículo del Emperador del Mar una vez más descendió de los cielos al mar, con Zhou Weiqing y Shan Wanbinger saltando dentro de él. Cerraron la tapa, luego Zhou Weiqing abrazó a Shan Wanbinger y dijo con una sonrisa: Binger, creo que llegaremos a casa un poco antes. Shan Wanbinger dijo: pequeño gordito, ¿sabes cuánto tiempo consumiste después de devorar esa cosa y luego abrirte paso? Zhou Weiqing negó con la cabeza, perplejo. Shan Wanbinger dijo: casi 2 meses. ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Zhou Weiqing había pensado que había sido medio mes como máximo. No imaginaba que hubiesen pasado 2 meses en un abrir y cerrar de ojos. Entonces apresurémonos y regresemos. Los dos ancianos están esperando a que regresemos para poder rescatar a sus hijos. Cuando pensó en regresar, Zhou Weiqing sintió que tenía que irse a casa inmediatamente. Él había descartado temporalmente todo lo demás para venir aquí, pero en verdad necesitaba hacer muchas cosas. Su tarea más importante era rescatar a sus padres y a los demás, y luego restablecer el Imperio Arco Celestial. Zhou Weiqing no usó su mano para presionar el cristal. En cambio, simplemente lo deseó y el vehículo del Emperador de Mar se disparó instantáneamente como un rayo, se zambulló en el mar y desapareció. Esa aceleración repentina sobresaltó a Shan Wanbinger, aunque su cuerpo no sufrió. El cuerpo de Zhou Weiqing brilló con una capa de tenue luz dorada que también le envolvió, enviando al vehículo del Emperador de Mar a través de los mares como una flecha. El agua que pasaba a su lado se volvió casi ilusoria. Nada de eso parecía real. Salvo por los brumosos cielos azules, no podía ver nada en el mundo exterior en lo absoluto. ¿Qué nivel de velocidad era necesario para algo como eso? Esto era probablemente mucho más rápido que cuando viajaba con sus alas del dios del viento. En verdad, no necesitaba intentar conectarse con el mundo exterior. Con Zhou Weiqing haciéndolo era suficiente. Zhou Weiqing repentinamente se acercó furtivamente a sus pensamientos. Él no estaba usando su propia fuerza ahora mismo. Su voluntad fue infundida en el núcleo astral frente a su pecho, y una extraña fuerza de atracción emanó de su cuerpo. Parecía haberse convertido en una verdadera estrella, causando que las energías del mar se transformaran instantáneamente en sus subordinados. Eran las poderosas energías atmosféricas del mar las que los impulsaban hacia adelante. De lo contrario, ¿cómo podrían ir tan rápido? Además, gracias a la influencia del núcleo astral de Zhou Weiqing, todas las criaturas marinas a menos de 1000 kilómetros huyeron aterrorizadas. Por lo tanto, nada impediría su camino. Sin lugar a dudas, el núcleo astral era lo que dio a Zhou Weiqing a convertirse en un rey celestial. Él mismo no estaba seguro de lo fuerte que era después de haber condensado ese núcleo astral central, pero lo que estaba viendo había probado algunas cosas. Primero, después de obtener el núcleo astral, podía emplear verdaderamente la energía celestial Dao para controlar las energías atmosféricas. Sin embargo, él era diferente de otros reyes celestiales. Cualquier maestro de joyas celestiales, ya sean reyes celestiales, emperadores celestiales o incluso dioses celestiales, tenían sus propios dominios para los que eran más adecuados. Esos dominios eran determinados por su atributo.
En pocas palabras, un maestro de joyas celestiales que tenía la joya elemental de fuego definitivamente sería capaz de convocar a las energías atmosféricas si estuviese en un lugar como la boca de un volcán. El mar sería naturalmente más ventajoso para los maestros de joyas celestiales de atributo agua, que era la razón por la cual los dragones marinos del terror eran tan poderosos en el océano. Sogeking era diferente. No tenía el atributo agua, pero cuando desataba el aura de su núcleo astral, tenía un control aún mayor sobre el océano que un rey celestial que tuviese el atributo agua. Eso esencialmente significaba que su núcleo astral le permitiría convocar energías atmosféricas en cualquier situación, permitiéndole usarla como si tuviese esa afinidad. En otras palabras, podría usar energías atmosféricas a su antojo. Él siempre estaría en terreno amigable, sin importar dónde pelease. Lo que era aún más importante, sin embargo, era que la cantidad de energías atmosféricas que Sogeking podía invocar estaba entre 10 y 100 veces más de lo que un rey celestial ordinario podía usar. En cuanto a exactamente cuánto, aún no estaba seguro. Lo más aterrador de todo era el hecho de que las energías atmosféricas en realidad podrían convertirse en energía santa en el mundo exterior y usarse para lanzar técnicas. Ya no tenía que comprimirla primero y convertirla dentro de su cuerpo. Eso era la energía santa, la verdadera energía santa. Después de ganar el núcleo astral, el poder de Sogeking había alcanzado un nivel sin precedentes. Olvídense de los reyes celestiales, incluso los emperadores celestiales ordinarios no necesariamente serían un rival para él. La velocidad del vehículo del emperador del mar se elevó a nuevas alturas. En verdad, se movían tan rápido que Sogeking podía sentir claramente que si aceleraba más, ese artefacto marino divino que había sido creado a partir del núcleo de un dragón marino del terror podría terminar dañado. Por lo tanto, mantuvo la velocidad dentro de una zona manejable en lugar de darle todo de verdad. Lo que dejó boquiabierto a Shan Wanbinger era, que mientras cruzaban los mares a una velocidad tan aterradora, Sogeking todavía tenía estado de ánimo para intimidarla. Y. Su cuerpo ahora era aún más monstruosamente fuerte que antes. Cada vez, él no dejaba de intimidarla hasta que repetidamente pedía misericordia, y a juzgar por la expresión de su rostro, claramente no estaba tan satisfecho. Por primera vez, Shan Wanbinger comenzó a pensar que tener unas hermanas más podría no ser malo. Ese viaje de decenas de miles de kilómetros se completó en solo medio mes. Ahora podían ver los contornos del continente sin límites. Si alguien le hubiese dicho a Sogeking anteriormente que podría viajar de un continente a otro en solo medio mes, nunca lo hubiese creído. Ahora, sin embargo, acababa de pasar frente a él. El vehículo del emperador del mar desaceleró gradualmente. Sogeking no había estado simplemente intentando viajar rápido, también quería familiarizarse con su núcleo astral. Cuanto mejor lo entendía, más aturdido se volvía. Ahora estaba seguro de que, después de obtener el núcleo astral, definitivamente estaba entre las potencias del continente sin límites. Finalmente llegaron a la orilla. Sogeking envió el vehículo del emperador del mar a la superficie, luego abrió la tapa. Respiró profundamente, inhalando el aire húmedo de la orilla del mar. Ambos espíritus se fortalecieron. Ese había sido un viaje mucho más corto, y la sensación de soledad no se había establecido tanto. Sogeking y Shan Wanbinger saltaron a la arena con su brazo alrededor de sus hombros. Agitó su mano derecha, causando que una ola empujara el vehículo del emperador del mar hacia él. Destelló cuando entró en su anillo Sumeru. Esa sensación de tener un control total sobre el cielo y la tierra era absolutamente maravillosa. Dos bolas de fuego salieron repentinamente del pecho de Sogeking. Acompañando a las densas energías de atributo fuego estaban los grandes dragones Huiyao y Duxi, que aparecieron junto a Sogeking. Realmente no me imaginaba que volveríamos tan pronto. Incluso si volásemos todo el camino, no habríamos sido más rápidos. Weiqi, tu atributo santo es realmente maravilloso. A pesar del poder de Huiyao, no pudo evitar soltar un suspiro de felicitación. En su corazón, el estado de Sogeking se elevó aún más. Sogeking se rió. Anciano, ¿qué piensas hacer ahora? Huiyao dijo. Estoy extremadamente agradecido porque nos hayas liberado del reino brillo espacial, pero no podemos seguir estando a tu lado. Podemos percibir vagamente dónde están nuestros hijos, y debemos buscarlos. Toma esto. Huiyao abrió su boca draconiana, disparando un rayo de luz roja hacia Sogeking. Sogeking levantó su mano y lo aceptó. Bajó la cabeza, viendo que era una escama de color rojo oscuro. Huiyao dijo, esa escama contiene el aura de mi línea de sangre. Así es como lo usas y su voz desapareció, en cambio, transmitió mentalmente el método a Sogeking. Sogeking asintió. Gracias, señor. Huiyao negó con la cabeza.
Deberíamos ser los que te agradezcan. Bien, vamos a separarnos aquí. Confío en que volvamos a encontrarnos en el futuro. Después de terminar, envió su gran cuerpo volando hacia los cielos y desapareció. Lucy asintió con la cabeza hacia Zhou Weiqing y Shan Guanbinger, luego voló tras su marido. Zhou Weiqing vio como los dos dragones desaparecían, y luego dijo, Binger, vámonos. Shan Guanbinger dijo, ¿a dónde deberíamos ir primero? Zhou Weiqing dijo, naturalmente, primero tenemos que regresar a tu palacio Extensión del Cielo. Tenemos que contarle a mi suegro las buenas noticias, que ya hemos convocado a los grandes dragones. Luego nos dirigiremos directamente al Imperio Arco Celestial. Es hora de salvar a mis padres. Finalmente se abrió paso hasta convertirse en un rey celestial y consolidó su núcleo astral. Zhou Weiqing estaba tremendamente seguro de sus posibilidades de rescatar a sus padres. Cuanto antes los salvara, antes podría relajarse. Mientras charlaba, tiró de Shan Guanbinger hacia el cielo y comenzó a volar hacia adelante. Dado su nivel actual de cultivo, ya no necesitaba depender de los caballos. Volar no consumía demasiada energía, y ni siquiera necesitaban que Binger usara sus alas del dios del viento. Una suave brisa los rozó a los dos. Cuando se elevaron en el aire, comenzaron a apresurarse hacia el oeste. Para evitar que otros los notaran, Zhou Weiqing incluso convocó algunas nubes para cubrirlos. Volaron hacia adelante sobre las nubes, casi como inmortales o dioses. A pesar de que Shan Guanbinger ya había experimentado cuán poderoso se había vuelto Zhou Weiqing mientras viajaban en el vehículo del Emperador del Mar, una vez más se quedó atónita mientras volaban. El viento parecía haberse convertido en su sirviente, apoyándolos, empujándolos e incluso cubriéndolos y protegiéndolos. El viento parecía haberse convertido en parte del cuerpo de Zhou Weiqing, e incluso en lo alto del aire todavía podían ver claramente cuán rápido viajaban a juzgar por la tierra que tenían debajo. Pasaron solo unos días desde los mares orientales hasta el Imperio Songtian. Unos días más después de eso, vieron la isla Joya Celestial y el Palacio Extensión del Cielo aparecer en el horizonte lejano. Dado el cultivo de Zhou Weiqing, podría haber llegado a Shan Guanbinger directamente. Ahora había muy pocas personas, incluso en el Palacio Extensión del Cielo, que pudiesen detenerlo. Eso podría provocar algunas peleas, pero no causaría ningún problema real. Sin embargo, Zhou Weiqing no hizo eso. Por alguna razón, después de que su nivel había aumentado, su mentalidad entera parecía haber cambiado también. En pocas palabras, se había vuelto mucho más pacífico y más tranquilo. Su espíritu se había elevado, lo que le permitió alcanzar un nuevo nivel. Comparado con el anterior, en lugar de volverse más arrogante, en realidad se volvió mucho más reservado. Shan Guanbinger había notado eso más. Si Zhou Weiqing, que brillaba previamente como una espada deslumbrantemente afilada, ahora era como una espada atesorada escondida dentro de la vaina. Los dos aterrizaron fuera de la ciudad Songtian, siguiendo los pilares celestiales hacia arriba. La cara de Shan Guanbinger era más efectiva que cualquier escrito de paso. Todos conocían a las tres hermanas Shan Guan. Además, el mismo Zhou Weiqing tenía un mandamiento judicial, por lo que no tuvieron impedimentos cuando llegaron a la isla Joya Celestial. Tan pronto como llegaron a la isla, los dos se sorprendieron. Ahora había dos personas esperándolos allí. Eran la madre y el padre de las tres hermanas Shan Guan, el segundo maestro del palacio Shan Guantianyue y su esposa Tang Xian. Sin embargo, parecía que Shan Guantianyue aún no había recuperado completamente el corazón de su esposa. Tang Xian estaba de pie a 4 o 5 metros de él, pero cuando vio a Shan Guanbinger se lanzó como una ráfaga de viento y tiró de su hija en sus brazos. Cuando los padres tenían muchos hijos, incluso cuando se esforzaban por ser justos, no podían ser completamente imparciales. Sin lugar a dudas, de las tres hermanas Shan Guan, Tang Xian adoraba a Binger al máximo, ya que había visto a Binger tan importante como su propia vida durante muchos años. De lo contrario, ella no habría ido a esperar allí junto a Shan Guantianyue tan pronto como escuchara las noticias. Madre, la voz de Shan Guanbinger quedó atrapada en su garganta mientras se arrojaba a los brazos de su madre como un gorrión bebé. Shan Guantianyue se mantuvo a un lado, mirándolos con ojos llenos de calidez y gratificación. Luego se volteó para mirar a Zhou Weiqing. No esperaba que tuvieses éxito después de un poco más de un año. ¿Eh? Los ojos de Shan Guantianyue se iluminaron, y la forma en que miró a Zhou Weiqing cambió un poco. Zhou Weiqing dijo con curiosidad. Mi suegro, ¿cómo sabías que completé la misión? Shan Guantianyue no respondió. En cambio, su mirada se volvió cada vez más atónita mientras miraba a Zhou Weiqing. Niño, tu cultivo. Shan Guantianyue sintió como si Zhou Weiqing no fuese más que una persona común.
El niño ni siquiera parecía ser un maestro de joyas celestiales, y ni siquiera parecía tener ondas de energía celestial que emanaran de su cuerpo. Pero ¿cómo podría ser una persona común? Si lo fuese, ¿cómo podría haber ascendido con tanta facilidad y calma a la imponente isla joya celestial? Si él no perdió su cultivación, entonces, la respuesta tenía que ser exactamente lo contrario. Shangguan Tianyue era un emperador celestial, después de todo. Si incluso él no podía ver el verdadero nivel de Zhou Weiqing, ¿cómo podría no sorprenderse? Zhou Weiqing se rió. Tuve la suerte de romper. Suegro, ya no puedes negarte a reconocerme como tu yerno, ¿verdad? Mientras hablaba, Zhou Weiqing se adelantó, su cuerpo levantándose del suelo por un breve momento antes de volver a bajar. Poder volar físicamente era una de las características de un rey celestial. Una luz asombrada brilló a través de los ojos de Shangguan Tianyue, pero él no siguió esa línea de preguntas. Vámonos. Vamos a ir a visitar a mi hermano mayor. Xianer, toma a Binger y que tenga un poco de descanso. Él claramente estaba satisfecho con su hija, pero parece yerno. HMPH. Ese maldito mocoso logró robar a mis 3 hijas. Cansancio no es un problema para él. Los ojos de Shangguan Binger estaban bastante enrojecidos. Se giró para mirar a Zhou Weiqing, mientras Tang Xian decía infelizmente. Chica tonta, ¿crees que él te va a abandonar? HMPH. Zhou Weiqing, hijo de puta, no vayas a ningún lado. No he terminado de resolver cuentas contigo. Había pasado mucho tiempo desde que había visto a su suegra. Cuando la escuchó decir resolver cuentas, no pudo evitar mirar. Tang Xian hizo algo completamente inesperado. Ella soltó las manos de Binger, y luego cargó contra Zhou Weiqing. Extendió su mano derecha, su palma se transformó instantáneamente en rojo fuego mientras golpeaba hacia el pecho de Zhou Weiqing. Tang Xian nunca había sido una mujer apacible. De lo contrario, ella no se habría ido durante tantos años debido a las actitudes playboy de Shangguan Tianyue. Las 3 hermanas Shangguan le habían mentido, sin atreverse a decirle que las 3 se habían enamorado de Zhou Weiqing. Esa era la razón por la que nunca se había mostrado a sí misma. Por desgracia, al final el papel no pudo sofocar el fuego. Las 3 hermanas Shangguan se habían acercado más y más a Zhou Weiqing, mientras que Shangguan Tianyang y su hermano ya habían comenzado a prepararse para sus ceremonias de boda. No podían ocultar todo eso de Tang Xian, ¿verdad?